Hola. Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado estos días? Pero bueno, este video es para presentarle un nuevo fanfic, y el creador que me dejó permiso para subirlo es Azmen, y su fanfic se llama Otra vez el discípulo más fuerte de la historia. Y bueno, para terminar, suscríbanse y denle a la campana, comenten y denle like al video. Tanto como el anime Kenichi como este fanfic no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos autores. Historia: el discípulo más fuerte de nuevo. Capítulo 37, un fanfic de Kenichi, el discípulo más poderoso. Kenichi dio un paso atrás con cautela mientras Ogata se concentraba en él. Miu se puso rápidamente a su lado, silbando de ira mientras miraba fijamente a Ogata. La tensión era palpable mientras los ojos de Ogata brillaban con ki mientras su discípulo solo podía permanecer allí, incapaz de moverse. Entonces Ogata soltó una pequeña risa antes de bajar su ki, permitiendo que el estado de ánimo opresivo se aliviara. Por otra parte, aún no estás ahí. Simplemente estaba ansioso por ver ese nuevo ki tuyo en acción. Es extremadamente raro que alguien desarrolle su propia versión, especialmente a tu edad. Cuando finalmente asciendas a los reinos de la clase maestra, ese será el momento en que pelearemos. El momento está casi sobre nosotros, pero hasta entonces, no buscaré activamente una pelea contigo. Kenichi no pudo evitar dar un suspiro de alivio ante eso, su corazón casi saltó de su pecho mientras su úvula gritaba de miedo. Bueno, entonces, Berserker, ¿deseas continuar luchando?, preguntó Ogata, agitando su mano hacia Berserker. Berserker se quedó allí por un buen minuto antes de sacudir lentamente la cabeza. Sabía que Kenichi se había estado conteniendo durante la pelea, pero ver ese Senki en pleno apogeo le hizo darse cuenta de lo lejos que estaban. Pero no dejaría que eso lo detuviera. Muy bien, supongo que debería supervisar las otras peleas, tarareaba Ogata, reflexionando mentalmente sobre cómo mejorar a Seidou Goitsu. Quizás un aislamiento extremo por un tiempo, como el que había sufrido Sho. Cuando Kenichi estaba a punto de relajarse, sus instintos de repente le avisaron. Levantó rápidamente sus brazos cubiertos por los guanteletes y bloqueó una espada que claramente apuntaba a su cuello. El impacto lo arrojó por el suelo y se estrelló contra una cabina. TSH, ese guante no es normal, se burló Mia mientras colocaba su guadaña sobre su hombro, eso debería haberlo cortado por la mitad. Bastardo. Gritó Miu mientras comenzaba a lanzar una andanada de patadas a Miai, pero Miai las bloqueó todas con su guadaña antes de contraatacar con cortes. Miu logró esquivarlas rápidamente, pero por poco, ya que su ropa quedó hecha pedazos. Bien, dijo Miai con picardía mientras hacía girar su guadaña, demostrando que solo había estado jugando y que podría haber matado a Miu cuando quisiera, lo cual era parcialmente cierto. Miai había estado tratando de infligir heridas superficiales a la figura sangrienta y cicatrizante de Miu, solo para que Miu las esquivara todas. De repente, Miai rápidamente golpeó su guadaña hacia abajo justo a tiempo para que el palo bloqueara el golpe de Kenichi. Dejen a Miu en paz. Rugió Kenichi mientras imponía más fuerza a su golpe, haciendo que Miai se tambaleara ligeramente hacia atrás. Bueno. No esperaba que te pusieras de pie tan rápido, sonrió Miai. ¿Pero estás seguro de que quieres pelear? ¿Considerando a quien tengo conmigo? Con un chasquido, Sigmaringen dio un paso adelante, su guadaña peligrosamente cerca de alguien que claramente estaba siendo tomado como rehén. Cuando Miu y Kenichi miraron rápidamente, sus corazones se hundieron cuando vieron quién era. Era Izumi. ¿Por qué está ella aquí?, exigió Kenichi enojado, ella no tiene nada que ver con este mundo. Ah, pero sí que lo hace, sonrió Miai. Está en tu pequeño club de jardinería, ¿no? Eso hace que esto esté perfectamente bien. Con su lógica retorcida, Miai sonrió mientras Sigmaringen deslizaba lentamente el lado romo de la espada por su cuello, provocando que Izumi gimiera de miedo. Ahora bien, si no quieres que ella tenga un nuevo agujero, entonces te quedarás quieta y no te moverás mientras mi discípula se divierte contigo, sonrió Miai mientras se pavoneaba hacia donde estaba Izumi mientras Sigmaringen dejaba escapar una sonrisa mientras caminaba hacia adelante. Tú también, nena. Tienes algunos bienes, y siendo el maestro tan generoso, dejaré que mi discípula se divierta un poco primero. Sigmaringen blandió su guadaña, ansioso porque la sangre de Kenichi salpicara el suelo y saboreara la carne de Izumi. No puedo decidir cuál quiero hacer, sonrió Sigmaringen, tú por esa humillación en el barco o la perra de ahora. No compensa el hecho de que ese maldito gordo y cabeza de trapo haya intentado enfrentarse a mí. ¿Qué les pasó?
Preguntó Kenichi con frialdad, conteniendo el miedo de que algo les hubiera pasado a Tori Tsuji. Algunos malditos ninjas interfirieron, dijo Miai con un gruñido, los bastardos aparecieron cuando salí y se los llevaron antes de que pudiera divertirme. Aunque no me molesté en perseguirlos. Kenichi miró hacia abajo y se dio cuenta de que Sigmaringen ya no llevaba su chaleco protector, sino una simple camisa. Solo podía suponer que, durante la huida, el Sanshintai Saryu se la había llevado consigo. Ya lo he decidido. Te mataré y le cortaré una de sus extremidades antes de divertirme con ella. Se rió Sigmaringen mientras levantaba su guadaña en alto. Fue en ese momento que sucedieron varias cosas. Miai, que había estado ocupado cicatrizando psicológicamente a Izumi, tuvo que levantar rápidamente su guadaña para bloquear una patada tan fuerte que hizo que sus brazos volaran hacia arriba, dejando su pecho abierto. 4. 3. 2. 1. Caso en Ukite. La ropa blindada que llevaba Miai, junto con las protecciones amortiguadoras, se rompieron ante esta técnica. Al mismo tiempo, Sigmaringen sintió que alguien lo agarraba del hombro. Instintivamente, miró hacia un lado y vio que alguien le daba un puñetazo en la cara y lo hacía caer al suelo. ¿Qué? Gritaron Sigmaringen y Miai, indignados al ver quién acababa de intervenir. ¿Crees que te dejaría hacer eso? Gruñó Sho mientras levantaba el puño con el que había golpeado a Sigmaringen. En realidad involucraste a alguien que no tiene idea sobre las artes marciales del mundo subterráneo. Secuestraste a Izumi y te atreves a apuntar con tu maldita guadaña contra ella. Por mi honor como discípulo de Gohan, Akira Hongo, te mataré. ¿Cuál es el significado de esto, puño sabio Ogata y Shinsai? Gruñó Miai mientras se deshacía de su ahora inútil chaleco protector. ¿Estás desafiando a Yami? Ogata se burló, el plan era usar a estos discípulos como carne de cañón para que nuestros propios discípulos crecieran. No mimarlos y quejarse cuando su discípulo es derrotado. Además, este era mi plan en primer lugar, lo que significa que eres tú quien actualmente desafía a Yami por desafiar mi plan que fue aprobado por todos los Yami. El hecho de que tuvieras que intervenir tanto por tu discípulo muestra cuán patéticos son tú y tu discípulo. Por el bien de las artes marciales, adoptaré el título de muchas cosas demoníacas. Sin embargo, me niego a matar por placer, especialmente contra una joven que claramente no tiene idea sobre nuestro mundo, ni siquiera ha puesto un pie en él hasta que la arrastraste contra su voluntad. Su muerte no tendrá ningún impacto en las artes marciales. Kenichi y Miu no podían hacer más que mirar a sus improvisados aliados, que nunca habían esperado tener. Sho era una cosa, considerando que se llevaba bien con Izumi, aunque no esperaban que estuviera allí. Que Ogata atacara de repente a Miai era otra cosa que no esperaban. Maldito imbécil, derramaré su sangre y seré, gruñó Miai antes de notar que Izumi había desaparecido repentinamente de su lugar. Miai miró a su alrededor antes de ver a uno de los Sanshintai Saryu que ya llevaba a Izumi, quien finalmente se había desmayado por todo el estrés, lejos de todos ellos. Bien, si no puedo derramar su sangre, derramaré la tuya. Rugió Miai mientras comenzaba a cortar hacia Ogata, ambos con los ojos brillando con ki. Hace unos minutos. Jajaja, parece que Sigmaringen está perdiendo la calma. Se rió Sho mientras miraba la pelea entre Tsuji y Sigmaringen. Los dos se habían dado buenos golpes, pero por ahora estaban empatados. Sigmaringen se encontraba lidiando con una pequeña desventaja debido a un hombro que se había dislocado anteriormente, lo que hacía que fuera justo para Tsuji pelear contra él. Había muchos cortes en el cuerpo de Tsuji, pero a él no le importaba. Las cicatrices eran masculinas. Natsu estaba centrando su atención en otras peleas, aunque no pudo evitar mirar la pelea de Renka y Rachel, solo para obligarse a mirar hacia otro lado cuando vio que sus ropas básicamente habían sido despojadas de todo y prácticamente estaban peleando desnudos. Fue él quien notó que Miai se acercaba bailando vals a Tsuji y Sigmaringen primero, llevando en brazos a una chica claramente atada y que se resistía. Al observarla más de cerca, frunció el ceño porque la chica le parecía muy familiar, como si lo hubiera visto en la escuela y definitivamente no fuera una de sus fanáticas. Oye Sho, dijo Natsu, dándole un codazo a Sho para llamar su atención, ¿esa chica te parece familiar? Sho parpadeó mientras giraba su atención a tiempo para ver a Miai acercándose a Tori, sin previo aviso, lo cortó. Thor había sido tomado por sorpresa y habría sido cortado por la mitad si el gran maestro de Sanshintai Saryu no hubiera intervenido. El gran maestro había agarrado a Thor y había lanzado una bomba de humo para distraer a Miai. Oye, déjame ir. Gritó Tsuji mientras otros dos se lo llevaban. TSH.
Malditos ninjas arruinando la diversión, se burló Miai mientras Sigmaringen aprovechaba la oportunidad para ponerse sus chalecos protectores, pero, de nuevo, estas pequeñas ratas no son el entretenimiento principal, ¿verdad? Es ese llamado discípulo más fuerte. Mientras esté muerto, nadie puede negar que mi manera es la mejor. Y todo comienza contigo. ¿Quién te dijo que estuvieras en el mismo club que ese mocoso de Shirahama? Es solo karma. Los ojos de Sho se abrieron cuando vio a Izumi llorando, y estaba listo para atacar a Miai cuando Natsu logró detenerlo, cubriéndole rápidamente la boca. Suéltame. Le arrancaré la garganta y le meteré su maldita guadaña por el culo hasta la base. Murmuró Sho mientras intentaba soltarse del agarre de Natsu. Cállate, susurró Natsu. A mí tampoco me gusta esta situación, pero por lo que hemos visto, la alianza Shinpaku y Ryo-Sanpaku están más preparados de lo que pensábamos. Esos ninjas deben ser un plan B. Puedes atacar cuando tengas la oportunidad, pero no antes. No actúes a la ligera. Sabes que el maestro de la guadaña te matará sin importar las consecuencias, incluso si estamos del mismo bando. Sho gruñó mientras relajaba lentamente sus músculos. Está bien. Pero en el momento en que tenga la oportunidad, rescataré a Izumi y le daré una paliza a uno de ellos. Los dos siguieron a Miai y Sigmaringen, esperando la oportunidad. Esa oportunidad llegó cuando Ogata atacó a Miai. Sho corrió inmediatamente hacia Izumi, solo para ver que uno de los Anshinta y Saryuya se le adelantaba. Decidió cambiar de objetivo sabiendo que Izumi estaría a salvo, cargó contra Sigmaringen, aterrizó detrás de él antes de agarrar sus hombros. Luego, con el puño cerrado, Sho golpeó a Sigmaringen en la cara, enviándolo a rodar lejos. Regresó al presente. Sigmaringen hizo girar su guadaña antes de atacar a Sho, riendo entre dientes. Al menos tengo una razón para justificar matarte. Incluso si ganas, estarás en serios problemas. Como si me importara lo que ladra un perro rabioso, replicó Sho, probablemente le estaría haciendo un favor a la división armada de Johnny si matara a un perro rabioso cuyo ladrido es peor que su mordida. Sigmaringen rugió mientras comenzaba a atacar a Sho, quien con calma esquivó y paró la guadaña. Sho avanzó y logró dar un paso adelante antes de asestarle un puñetazo en el estómago a Sigmaringen. Sin embargo, este pareció ignorarlo fácilmente y retiró su guadaña para decapitar a Sho. Sho se agachó rápidamente bajo la guadaña y retrocedió, aunque se irritó cuando vio que le habían cortado parte del pelo. Sin mencionar que dudaba que Sigmaringen tuviera la fuerza interior para ignorar su golpe como si nada. Echando un vistazo rápido a Miai, notó que había equipos de protección destrozados por todas partes durante la pelea contra Miai y Ogata, y dedujo instantáneamente que Sigmaringen llevaba equipo de protección para proteger su cuerpo. Podría intentar atravesarlo, pero sería un desperdicio de energía, pensó Sho mientras esquivaba otro corte y pateaba el extremo del poste cuando Sigmaringen intentó realizar un golpe inverso con la parte trasera de su guadaña. Iré a por las partes desprotegidas. Además, me dará una buena excusa para golpearle la cara. Dicho esto, Sho sonrió mientras se sumergía, cortejando a la muerte. Resopló Sigmaringen mientras cortaba hacia la cabeza de Sho. Sho simplemente levantó su brazo derecho, girándolo ligeramente antes de golpear hacia adelante. Shirahama Nagashi. La punta de la hoja se deslizó por el brazo de Sho sin hacerle daño mientras el sacacorchos de Sho volaba hacia adelante antes de estrellarse contra la cara de Sigmaringen. Sigmaringen se tambaleó hacia atrás, cortando rápidamente con el extremo de su guadaña para crear algo de distancia, solo para que Sho agarrara el extremo y lo empujara hacia adelante. Sigmaringen terminó recibiendo un codazo en la nariz, seguido de un agarre y un rodillazo ascendente en la cara nuevamente. En los siguientes ataques, Sho se concentró en asestar todos sus golpes en la cara de Sigmaringen, desde un ataque con la palma hasta una patada e incluso un suplex volador que dejó a Sigmaringen de cara en el suelo. ¡Ay! ¿Qué carajo es tu obsesión por golpearme la cara? Rugió Sigmaringen. Sin embargo, su rostro estaba tan magullado que terminó murmurando y sonando. ¡Ay! ¿Qué diablos es tu obsesión por conseguir mías? Sin embargo, Sho no salió ileso. Debido a su insistencia en golpear la cara, tenía varios cortes leves en todo el cuerpo, pero aparte de eso, estaba bien. Parece que he hecho algunas mejoras en tu rostro, se burló Sho. Sigmaringen pudo dejar escapar un aullido de rabia ahogado mientras intentaba atacar a Sho una vez más, aunque con su cara hinchada, era bastante difícil de ver. Muere. 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 Rugió Miai mientras blandía su guadaña. El hecho de que grites muere no matará a alguien, dijo Ogata lentamente mientras esquivaba cada corte antes de contraatacar con un golpe de garra de oso.
Cállate y muere. Gritó Mia y mientras saltaba hacia atrás e intentaba cortar la mano infractora, solo para que Ogata lo bloqueara con su otra mano y lo detuviera en el poste. ¿Cómo te convertiste en una de las 8 espadas verdugos brillantes? Es un milagro en sí mismo, comentó Ogata secamente mientras levantaba su pierna antes de estrellarla contra el suelo para aplicar una patada con hacha en el talón. Mia y maldijo mientras intentaba rápidamente levantar su guadaña para bloquearla, pero Ogata la tenía firmemente agarrada en la mano. Sin voz, Mia y soltó la guadaña y levantó ambos brazos para bloquear la patada. Ogata frunció el ceño cuando sintió su patada, no sintiendo contacto humano sino más bien una armadura líquida que estaba alrededor de los brazos de Mia. Mia y sonrió mientras levantaba bruscamente la muñeca. Un alambre casi fino y casi invisible estaba conectado desde su muñeca a la guadaña, y por eso, tras un movimiento de Mia, comenzó a tirar de la guadaña hacia él. Ogata lo soltó con una sonrisa divertida, permitiendo que Mia tomara su guadaña de nuevo. ¿De qué te ríes?, preguntó Mia. Solo tu habilidad para luchar y criar a un discípulo, respondió Ogata soñoliento, señalando con la cabeza a Sigmaringen. Mia miró a tiempo para ver a Sho asestando otro puñetazo en el rostro muy magullado de Sigmaringen. Mierda. Primero ese maestro de karate de Ryo Sanpaku y ahora el discípulo de Gohan. ¿Qué tiene que ver con golpear la cara?, pensó Mia enojado. ¿Es posible que también sea un discípulo del maestro de karate de Ryo Sanpaku? Después de todo, tienen la misma postura de karate. De repente, la voz de Kusinada sonó, deteniendo la lucha interna. ¿Qué está pasando?, exigió Kusinada mientras aparecía de repente entre los dos con un ligero enojo. ¿Por qué están peleando ustedes dos? Era difícil ignorar un ki asesino tan potente que chocaba entre sí. Mia decidió desviarse del plan original y trajo a un extraño que no tenía relación ni idea de nuestro mundo. Arrastró a la fuerza a un civil hacia un plan en el que se suponía que nuestros discípulos se harían más fuertes, respondió Ogata. TSH, es aburrido que solo los discípulos peleen, se burló Mia traje un pequeño rehén para animar las cosas. No solo eso, sino que podríamos haberlo usado para matar al mocoso de Ryo Sanpaku. Y probablemente también tomar a la perra por romperle el brazo a mi discípulo. Escuché que Kuremisago está interesado en recuperarla. Podría entregársela, después de dejar que mi discípulo la pruebe. Quién sabe, podría unirme a él. Jaja. Mia se encontró saltando en el aire a pesar de que ni siquiera pensó en hacerlo antes de ser arrojado al suelo. Su guadaña se soltó de repente de su agarre antes de que la hoja se estrellara contra el suelo. Ni por un segundo, la guadaña comenzó a moverse como si estuviera poseída, arrastrando su hoja por el cemento, dejando un rastro de escombros mientras se acercaba al cuello de Mia. Los ojos de Mia se abrieron en estado de shock y miedo antes de que el filo de la hoja se detuviera justo antes de desgarrar su carne, pero Mia podía sentir el frío acero de la guadaña tocando su piel. Ogata no pudo evitar levantar la vista ante este repentino acto de rabia de Kusinada. Claramente, Mia había cruzado una línea en su declaración que provocó que Kusinada reaccionara así. Aunque lo que era específicamente estaba en el aire. ¿Fue su acuerdo sobre que Mia arruinara el plan? ¿Su audacia de traer un rehén a esto? ¿Su clara falta de orgullo cuando se trataba de criar a un discípulo? ¿O su última declaración sobre Miu? Todas respuestas plausibles, pero decidió no expresarlas en caso de que Kusinada decidiera dirigir su ira hacia él. Me he cansado de esto, expresó Kusinada por fin después de sujetar a Mia por un buen minuto, dejándolo sudar nerviosamente. Nos retiramos. Evidentemente, la alianza Shinpaku y Ryo Sanpaku estaban al tanto de nuestro plan en primer lugar, considerando que tienen refuerzos que estaban listos para rescatar a los discípulos en caso de peligro. Parece que convirtieron nuestro plan de que se convirtieran en alimento para nuestros discípulos en uno que los beneficiara. Ya no es viable continuar. No solo eso, sino que podía ver a Chikage empezando a quebrarse bajo todo. Está bien, regresaremos, asintió Ogata, dándole a Mia una pequeña mirada antes de volverse hacia Ryuto, quien todavía sostenía a Rimi. ¿Qué harás? Ryuto se sentó allí por un segundo antes de levantarse, todavía cargando a Rimi al estilo nupcial para demostrar que se había recuperado hacía tiempo de su autolesión y ya había recuperado el control total de su red ki. Entonces, ¿ya tomaste tu decisión? Tarareó Ogata, bastante impresionado de que Ryuto pudiera ponerse de pie y revertir los efectos de la interrupción del ki desde la primera vez que usó Seidou Goitsu por sí solo. Incluso con la ayuda de Kenichi para mitigar los efectos la primera vez, fue impresionante recuperarse sin ninguna instrucción real o ayuda de otros. Ya no seguiré tu camino, sino el mío. Te agradezco tu guía, pero no más.
De ahora en adelante caminaré solo, declaró Ryuto. Ogata simplemente sonrió mientras dejaba que su capa ondeara antes de darse la vuelta para irse. Si sus propios discípulos querían volar con sus propias alas, ¿quién era él para detenerlos? Tal vez podrían ascender más allá de sus límites, o podrían caer y convertirse en carne de cañón para otros. De cualquier manera, el camino de un artista marcial nunca fue un solo camino. ¿Vas a dejar que se vayan así como así? Preguntó Kusinada, sus manos temblando ligeramente. No tienen ninguna información que pueda perjudicar a Yami, respondió Ogata, si quieren irse, entonces déjenlos ir. No tiene sentido retenerlos. En cambio, deberíamos concentrarnos en los daños que Miyai causó con el secuestro. Si se corre la voz, podría atraer la atención pública mundial hacia Yami, algo para lo que Yami aún no está del todo preparado a pesar de todos los preparativos que se han hecho. Kusinada murmuró en acuerdo antes de desaparecer, yendo a buscar a Chikage mientras ordenaba a todos los discípulos que se retiraran. Estoy deseando que llegue la revancha, dijo Berserker, señalando a Kenichi antes de seguir a Ogata, puede que esta vez me hayan superado ampliamente, pero la próxima vez será diferente. Kenichi asintió mientras hacía guardia. Perra. Dame una buena razón por la que no debería ignorar tus órdenes y matarte, se quejó Miyai mientras lograba rodar y levantarse, agarrando su guadaña. Contempló atacar a Kenichi, pero optó por alejarse por ahora. Sigmaringen siguió rápidamente su ejemplo, sus ojos ardían de ira no solo hacia Kenichi, sino también hacia Sho. Lentamente deslizó su dedo por su garganta mientras los miraba fijamente, haciéndoles saber que él sería el que los mataría. Por supuesto, habría sido más amenazante si su rostro no estuviera completamente hinchado debido a Sho. De vuelta con las otras peleas, los discípulos de Yomi comenzaron a retirarse, ninguno de ellos había matado con éxito a sus oponentes. Chikage había logrado lanzar a Ukita y Kisara por los aires, pero no lo suficiente como para matarlos. Freya rápidamente guardó su bastón mientras Aya se recogía sus armas y se giraba para irse. Shera le dirigió una mirada molesta a Siegfried, que cantaba y parecía bastante animado antes de irse, aunque no antes de recordarle a Rachel que tenían que irse. Rachel se alejó descaradamente desnuda, más preocupada por su máscara rota que por cualquier otra cosa, mientras que Siegfried le prestó a Renka su abrigo para cubrirse. Supongo que yo también debería salir de aquí, suspiró Sho, no estoy deseando escuchar las conferencias que probablemente voy a escuchar. Justo antes de que Sho saltara, Kenichi lo llamó rápidamente, lo que hizo que se detuviera. Sho, gracias por tu ayuda, agradeció Kenichi, ya es el doble que nos ayudas. Sho solo pudo rascarse la cabeza ligeramente avergonzado mientras miraba hacia otro lado. No te preocupes por eso, tosió Sho, la primera vez fue para devolver el favor por haberme prestado ese guante que me salvó la vida. Esta vez fue solo porque Izumi se vio envuelta en esto. Nunca debería haber estado expuesta a esto. El único problema es cómo explicárselo, dijo Miu. Ella va a hacer preguntas cuando volvamos a la escuela. Los tres se miraron entre sí antes de que se les escapara una gota de sudor al mismo tiempo. No tenían idea de cómo abordar el asunto. Ya lo resolveremos más tarde. Ahora mismo, tengo que irme, dijo Sho mientras saltaba, si no te importa, dile a la escuela que estaré fuera por una emergencia familiar durante unos días. Seguro que volveré más tarde. Kenichi suspiró, sin ganas de explicar este lío. Al menos la familia Tanaka aún vive, susurró Miu mientras se acurrucaba cerca de Kenichi, todos ellos. Kenichi asintió antes de que ambos abandonaran rápidamente el parque. Parece que todo ha ido bien, sonrió Niijima al ver que todos regresaban sanos y salvos. No exactamente, suspiró Kenichi mientras explicaba lo que sucedió. Niijima frunció el ceño al oír que Izumi había estado involucrado, pero no era como si pudiera planear todo a pesar de sus esfuerzos. Aún así, no era el peor escenario posible. A la familia Tanaka le habían dicho repetidamente que no viniera a Ryo-Sanpaku para asegurarse de que pudieran controlarse y no arruinar el plan. Al comprender que ese era el día en que Tsutomu había muerto frente a los ojos de los viajeros del tiempo, aceptaron a regañadientes cuando escucharon que Niijima ya había reclutado a los Anshinta y Saryu como refuerzos. Además, Kairi se había resfriado ese día, por lo que tuvieron que concentrarse en ella. Al día siguiente, temprano en la mañana antes de la clase, Kenichi respiró profundamente al entrar en la casa club, preocupado por cómo explicarle todo a Izumi. De hecho, ni siquiera estaba seguro de que Izumi estuviera allí hoy. Al entrar, encontró a Izumi regando alegremente las plantas como si nada hubiera pasado. Llegas temprano. Sonrió Izumi. ¿Estás bien?
Preguntó Kenichi con cautela, haciendo que Izumi inclinara la cabeza confundida. ¿Sí? ¿Por qué preguntas eso? Cuestionó Izumi. ¿Recuerdas lo que pasó ayer? Preguntó Kenichi. Izumi tarareó mientras se ponía el dedo en la barbilla. Bueno, nada más que pasar el rato con Makoto y mi familia. Me fui a la cama temprano esa noche. Oh, pero tuve un sueño muy extraño y vívido. Soñé que había sido secuestrada por la parca y su discípulo. Me amenazaban con idiomas extraños que no podía entender antes de llevarme a un parque temático por alguna razón. Los dos estaban hablando con alguien que se parecía a ti, pero no podía ver realmente porque no tenía mis gafas. De repente, vi a Sho sumergirse y salvarme. Al menos creo que lo fue, pero nadie más tiene el cabello azul como el suyo. Sacó al discípulo, antes de que de alguna manera se transformara en uno con una capa y pateara la guadaña de la parca. Antes de que mi sueño terminara, soñé que Sho me había llevado. Cuando me desperté, estaba en mi cama, todavía con mi pijama puesto sin ningún daño, aunque estaba un poco sudado. Kenichi no pudo evitar sudar una gota ante este conveniente sueño. Izumi estaba tan en estado de negación que lo estaba ocultando. ¿O realmente pensaba que todo era un sueño? De cualquier manera, parecía que nada había afectado a Izumi en general. Es bueno escuchar eso, asintió Kenichi mientras tomaba una regadera para ayudar a regar algunas plantas. Había pasado algún tiempo desde que hizo algo pacífico con Izumi de todos modos. Los dos estaban regando las últimas plantas cuando Izumi tosió para aclararse la garganta, llamando la atención de Kenichi. Kenichi, tengo una pequeña pregunta, dijo Izumi, eres bastante cercano a Sho, ¿correcto? Kenichi emitió un sonido de mientras agitaba su mano en el aire, indicando que estaban más o menos. ¿Sabes si actualmente está saliendo o interesado en alguien? Preguntó Izumi tímidamente y nerviosa, no parecía que lo estuviera, pero solo quería preguntar para asegurarme, quiero decir, una amiga está interesada en él, así que solo pregunto por ella, sí, así es, por ella. Kenichi solo pudo parpadear unas cuantas veces mientras las ranas Chojujiga saltaban a su lado antes de que su úvula comenzara a gritar en estado de shock, aunque mantuvo la boca cerrada. Después de la escuela. ¿En serio? ¿Pensó que todo era un sueño? Preguntó Sho por teléfono. Sí. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba en peligro real. Todo porque no tenía sus gafas, explicó Kenichi mientras terminaba de contarle la historia de Izumi. Bueno, eso ahorra muchas explicaciones incómodas, tosió Sho. Aunque puede que al final tengamos que hacerlo, advirtió Kenichi, a lo que Sho suspiró. Bueno, eso será más adelante. Lo dejaré ahí. De todos modos, tengo que irme, tengo una reunión, ¿y cómo diablos conseguiste este número? Cambié de número después de la última vez que me llamaron. Gritó Sho. Izumi, dijo Kenichi simplemente, causando que Sho se diera un golpe en la frente, quizás quieras evitar cambiar de nuevo, de lo contrario Izumi se preguntará por qué sigues cambiando números. Sho solo pudo maldecir antes de colgar el teléfono. El celular y el plan de cobertura que tenía era uno privado que había pagado con su propio dinero para evitar relacionarlo con Yomi, y por extensión, con el Kulemisago. Aún así, Sho tuvo que lidiar con el hecho de que había interferido en el plan. Ya podía imaginarse a Kulemisago pidiendo su destitución inmediata y su muerte. ¿Por qué debo permanecer leal a un clan que siempre está tratando de matarme? Gimió Sho mientras se apoyaba contra una pared. No dejes que te escuchen decir eso, advirtió Hongo, sorprendiendo a Sho que saltó en el aire en estado de shock. Sensei. Lo siento, no quise decirlo en voz alta. Se disculpó Sho, mirando rápidamente a su alrededor para ver si había alguien a quien no había mencionado. No te preocupes, estás solo, afirmó Hongo, dejando que Sho respirara aliviado, pero recuerda guardar tus pensamientos internos para ti, incluso si crees que estás solo. Sí, señor, asintió Sho, entonces la reunión. Miyagi intentó pintarse a sí mismo y a su discípulo como víctimas no deseadas, y trató de afirmar que el verdadero objetivo del puño sabio en su plan era eliminarlo y debilitar a la división armada. Como si no fueran débiles ya, afirmó Hongo, los Kulemisago están pidiendo su destitución una vez más y solicitan que lo envíen de regreso para una reeducación formal. Sho se estremeció un poco al oír eso. Sabía muy bien que lo más probable era que fuera una sentencia de muerte. Como siempre, les dije que solo yo decido si mi discípulo es digno, se burló Hongo antes de mirar a Sho directamente a los ojos con sus gafas de sol inclinadas hacia abajo, y estoy aquí para decirles. Sho intentó no parecer nervioso o inquieto, pero sus manos comenzaron a temblar, por lo que se escondió detrás de su espalda.
Casi se estremeció cuando Hongo de repente movió su mano hacia su cabeza, pero decidió no moverla. Sho confiaba más en su maestro principal, y si moría, preferiría que fuera a manos de su maestro. Estoy orgulloso de ti, dijo Hongo mientras frotaba suavemente la cabeza de Sho, lo que hizo que levantara la mirada en estado de shock. Si yo estuviera en tu lugar, habría hecho exactamente lo mismo. Involucrar a alguien que no es parte del mundo clandestino de las artes marciales es una desgracia para un artista marcial. Hay líneas que se pueden cruzar, pero esta es una que esperaba pasarte para que nunca la cruzaras. No hay gloria ni honor en matar vidas inocentes e indefensas, ni tampoco en chantajear a un oponente. La verdadera fuerza y el camino de las artes marciales nunca deben ensuciarse con tales tácticas, de lo contrario, terminarás con una base débil como Miyagi. Sho parecía mareado ante este cumplido, casi vibrando de felicidad, aunque tuvo que contenerse activamente para no reírse ante el insulto ambiguo a Miyagi. El puño sabio también fue bastante vocal y firme al defender tus acciones, dijo Hongo. El puño hechizante no dijo nada, pero tampoco defendió a Miyagi. Lo que no se dijo fue que la mayoría de los 9 puños de las 9 sombras estaban dispuestos a ignorarlo, ya que implicaba la humillación de la división armada de Yami. Además, los 8 ejecutores brillantes no estaban unidos contra Sho. Mientras Miyagi seguía ladrando, la mayoría de ellos lo ignoraron. Rin gritó a Miyagi que finalmente se callara, con Raki rápidamente respaldándolo. Al final, incluso Oganosuke se cansó de la queja de Miyagi y amenazó con silenciarlo permanentemente. Con eso, Miyagi solo pudo cerrar la boca. Bueno, escuché que terminaste golpeando la cara del discípulo de Miyagi hasta que se hinchó. ¿Qué te hizo decidir hacer eso?, preguntó Hongo. Sho se encogió de hombros antes de explicar. Bueno, él llevaba todo ese molesto equipo de protección en su cuerpo, pero no en su rostro. Podría haber atravesado toda esa armadura corporal, pero se necesitaría un esfuerzo adicional para hacerlo. Su rostro era la opción más fácil. ¿Y?, preguntó Hongo levantando una ceja. Y realmente quería golpearle la cara, murmuró Sho mientras admitía que se había sentido muy refrescante golpear a Sigmaringen en la cara. Igual que Sakaki, suspiró Hongo, aunque no se sintió decepcionado en absoluto. Había sido divertido ver a los médicos traer paquetes de hielo para Sigmaringen. Ahora bien, centrémonos en tu postura de Maeva. Hay algunas correcciones que quiero hacer, ordenó Hongo. Sho asintió rápidamente mientras comenzaba a asumir la postura Maeva, solo para detenerse. ¿Qué pasa?, preguntó Hongo con curiosidad. ¿Está bien practicar esta postura?, preguntó Sho débilmente. Es la postura de tu rival, ¿no? ¿No debería estar puliendo el Tenchi Hoge, tu postura, como tu discípulo? Hongo parpadeó antes de hacer algo que sorprendió a Sho. Hongo inclinó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada antes de recuperar su postura. Técnicamente hablando, la postura Maeva es en realidad mi postura original, mientras que la Tenchi Houge pertenecía a mi rival, Sakaki. Se rió entre dientes Hongo, haciendo que Sho casi tropezara, pero no soy alguien que esté obsesionado con usar solo una postura. Si lo fuera, entonces ¿por qué te permitiría estudiar otras formas de artes marciales? Sho se sonrojó mientras se rascaba la nuca, incapaz de responder. Quiero que te hagas fuerte, continuó Hongo. Limitar tu potencial solo porque alguien usa otra postura es ilógico. La razón por la que quiero que te enfoques en la postura Maeva es por la misma razón por la que cambié a la Tenchi Houge. Eres un poco imprudente y propenso a la ofensiva, por lo que una postura defensiva para ayudarte no solo a calmarte, sino también a asegurarte de no dejar demasiadas aberturas es lo mejor. Fui demasiado cauteloso y no ataqué cuando debería haberlo hecho. Cambiar a la postura Tenchi Houge me permitió desatar por completo mis capacidades ofensivas. Tienes el mismo problema que Sakaki. Cambió a la postura Maeva para evitar ser demasiado imprudente, pero su transición a la postura no fue tan suave como la mía. Hongo sonrió ante esta declaración antes de continuar. Sin embargo, dado que Maeva era mi postura original, conozco los entresijos de la postura también. Dado que este estilo es más adecuado para ti y ya pasaste por la prueba de fuego con él, nos aseguraremos de que puedas hacerlo sin problemas. Seto. Ayami. Los otros 2 discípulos entraron rápidamente cuando oyeron sus nombres y se inclinaron rápidamente en señal de respeto. Quiero que los 2 peleéis con Sho, pero Sho, no tienes permitido atacar durante 5 minutos, solo defender. Quizás esto también te sirva como lección para que observes antes de saltar a la acción, como hiciste entidad. Sho solo pudo hacer una mueca de dolor y llorar mientras Ayami y Seto se disculpaban por lo que estaban a punto de hacer y atacaban.
Kenichi miró a su alrededor, preguntándose a dónde había ido Shigure. Habían pasado unos días desde que había desaparecido de repente. Al principio, Miu había pensado que Sakaki había llevado a Shigure a una cita, pero eso se hizo añicos cuando se reveló que Sakaki estaba en casa, viendo las carreras de caballos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Apachai también se había ido y, alineando las fechas, era el momento en que Shigure había fabricado una armadura para la alianza Shinpaku. De repente, Shigure apareció ante Kenichi con un brillo bastante decidido en sus ojos. Es hora de entrenamiento con armas, afirmó Shigure. Kenichi comenzó a sacar su martillo de meteorito con cautela cuando Shigure lo detuvo. Kenichi parecía confundido y estaba a punto de sacar su bastón de 3 secciones cuando Shigure también lo detuvo allí. Pasando por el proceso de eliminación, Kenichi estaba a punto de agarrar el arco y la flecha cuando Shigure de repente le arrojó algo. Kenichi lo agarró en el aire, lo miró detenidamente y casi se cae del susto. Sin embargo, gritó de miedo, lo que provocó que el resto de Ryo-Sanpaku corriera rápidamente para ver qué estaba pasando. En la mano de Kenichi había claramente una funda de katana de unos 65 centímetros de largo con un tsuka bellamente elaborado. ¿Por qué?, preguntó Kenichi en estado de shock. Ya había mencionado que le tenía miedo a las armas, especialmente a las que tenían bordes afilados. Por eso usaba principalmente un martillo de meteorito y el bastón de 3 secciones, ya que eran útiles para desarmar o atrapar. El arco y la flecha estaban fuera de su nivel de comodidad, pero seguía practicándolos debido a su talento aparentemente innato para ello que no sabía que tenía, la determinación de Shigure de perfeccionarlo y el orgullo de su padre por ser un tirador de primera, incluso si no era un arma. Shigure, especial, declaró Shigure, haciendo una señal de victoria. ¿Estás seguro de esto?, preguntó a Kisame con curiosidad. ¿No es esto un poco temprano? Entonces, ¿cuándo?, respondió Shigure. Ahora es un buen momento como cualquier otro. Kenichi miró a Shigure después de superar su pequeño ataque de pánico y vio que ella estaba haciendo un ligero puchero mientras hundía su pie en la tierra, dibujando pequeños círculos. Oye, Kenichi, ¿no puedes simplemente apaciguarla?, susurró Sakaki, inclinándose hacia Kenichi. Puedo decir que ella estaba realmente ansiosa por esta sesión de entrenamiento. Lo que no se mencionó fue que Sakaki no quería ver a Shigure deprimido de esa manera como compañero profesor de armas, eso fue lo que se dijo a sí mismo al menos. Kenichi asintió lentamente, lo que hizo que Shigure se animara un poco. Rápido, saca tu espada, hay una sorpresa, dijo Shigure, haciéndole un gesto a Kenichi para que sacara la espada de su vaina. Kenichi dudó antes de agarrar lentamente el tsuka, sintiendo su cómodo agarre, antes de sacar la hoja de la funda. Brillando a la luz del sol había una espada bellamente elaborada, obviamente elaborada con los secretos del acero. Sin embargo, había una marcada diferencia entre una katana normal y esta. ¿El borde está desafilado?, preguntó Kenichi mientras deslizaba su dedo por el borde ondulado sin notar ningún filo. Era como si lo hubieran alisado y desafilado a propósito para que no pudiera cortar. Sí, asintió Shigure con entusiasmo. Lo hice a propósito así, ya que todavía eres un gato asustadizo. Podemos hacer un entrenamiento básico con la katana hasta que te sientas seguro con el filo. Todo lo que tengo que hacer es afilarla. Aunque no corta, aún puede bloquear y destruir otras armas si se golpea con suficiente fuerza. Kenichi levantó reverentemente su nueva katana, asombrado de que Shigure hubiera hecho esta arma pensando en él, hasta que Shigure sacó su katana. Ahora entonces, comienza el entrenamiento, afirmó Shigure mientras sus ojos adoptaban orbes blancos brillantes. Kenichi solo pudo gritar de miedo. ¿Por qué?, gritó Kenichi mientras balanceaba su espada para bloquear un ataque de un muñeco. Shigure había vuelto a forjar, pero con la ayuda de Akisame, los dos habían creado varios artilugios que bloqueaban a Kenichi en su lugar mientras los maniquíes de madera balanceaban sus palos en diferentes ángulos, obligando a Kenichi a parar, bloquear o esquivar, todo mientras los maniquíes tenían objetivos que Kenichi necesitaba golpear para apagar la máquina. Si eso fuera todo, entonces Kenichi habría estado bien, pero el hecho de que cada ataque contuviera descargas eléctricas, así como descargas de castigo si Kenichi tardaba demasiado en atacar o fallaba sus golpes, lo hacía bastante difícil. ¡Buena suerte!, gritó Miu mientras doblaba la ropa. Kenichi resopló mientras renovaba su espíritu, pero este se derrumbó rápidamente. En ese momento, un águila descendió en picada con una carta en la mano. El anciano levantó fácilmente los brazos para dejar que el águila aterrizara sobre ellos y tomó la carta antes de que ésta se fuera volando rápidamente. Esa es la petición que te alejó de nosotros la última vez, advirtió Miu.
Aunque sea una trampa, debo ir, afirmó el anciano, si rechazo incluso una sola petición, permito que el mal florezca en este mundo. Además, tengo una buena idea de con quién estoy atrapado, pensó el anciano. Probablemente solo había un hombre en Yami, además de Mikumi y Genasad, que podía atraparlo durante tanto tiempo, y ese era el líder de las 8 espadas verdugos brillantes, Oganosuke Yoji. Aunque nunca había luchado contra él antes, había escuchado historias sobre sus espadas que solo él podía igualar. Pero si él es quien me tiene atrapado en la isla, entonces eso significa que también está atrapado conmigo, pensó el anciano, eso significa que tengo uno menos de quien preocuparme en la pelea final. Puedo retenerlo sin ninguna preocupación. Además, después de lo que le había dicho el trío de viajeros en el tiempo, estaba seguro de que había causado su retraso. El hecho de que hubiera logrado regresar para encontrarlos antes de que explotara la bomba nuclear significaba que había ganado esa batalla. El único factor preocupante era que había causado su retraso, pero con su información, estaba seguro de que podría encontrar una contramedida clara para lo que estaba por venir. Además, le pidió a Nijima algunas ideas mientras que Nichi y Miu no miraban. Después de prepararse, el anciano se despidió de todos y se fue. Miu solo pudo mirar hacia afuera con preocupación cuando Kenichi puso sus brazos alrededor de los hombros de Miu, acercándola. Esta fue una de las pocas veces que Miu no arrojó a Kenichi al suelo como un reflejo, ya que era consciente de que Kenichi estaba de pie junto a ella. Reprimió su reacción de usar el Kusinada Jiujitsu para lanzar a Kenichi, y tuvo que usar una mano para agarrar su otro brazo para evitar la reacción física. Aún así, se inclinó hacia Kenichi, absorbiendo su calor y su olor. A pesar de que el anciano se fue, en realidad no se dirigió a su destino de inmediato. Primero, hizo un pequeño desvío y se dirigió a un callejón anodino. Después de asegurarse de que nadie lo estuviera siguiendo ni a su alrededor, sacó un trozo de papel y lo miró atentamente. Veamos, necesito tocar este ladrillo, luego este otro, murmuró el anciano, siguiendo las instrucciones del papel. Después de presionar el último ladrillo, la pared que tenía delante empezó a temblar antes de moverse hacia atrás y hacia un lado, revelando un pasaje secreto. El anciano entró en el pasaje, dejando que la pared que tenía detrás se cerrara herméticamente. Después de dar unos pasos, el anciano se encontraba en la sala principal, donde había un dispositivo sobre una plataforma con un gran botón rojo. El anciano tomó el dispositivo y presionó suavemente el botón rojo durante 3 segundos, soltándolo antes de mirarlo confundido. ¿Esto funciona?, dijo el anciano en voz alta mientras comenzaba a presionar el botón rojo nuevamente unas cuantas veces más. Papá, solo necesitas presionarlo la primera vez y esperar, expresó Saiga a través del dispositivo, esa es una radio personalizada que se conecta a uno de mis teléfonos personales. Ah, es bueno saberlo, sonrió el anciano. ¿Puedo llevar esto conmigo para poder permanecer en contacto contigo todo el tiempo? Si puedes mantenerlo a salvo de alguna manera, respondió Saiga, tendré un agente en espera con transporte cerca de la isla a la que vas. Sigue siendo una isla, ¿verdad? Según esta nota, es una isla, asintió el anciano. Bien. Coge el comunicador y la riñonera, asegúrate de mantenerlos ocultos y seguros, aconsejó Saiga, esto te ayudará a darte la ventaja que probablemente necesitarás. El anciano miró la riñonera con las cejas levantadas antes de ver qué era. Con eso, el anciano logró esconder la riñonera debajo de su ropa donde no parecía obvio, especialmente con su capa bloqueándola, antes de abandonar la base secreta. Esta base fue un esfuerzo en equipo de Saiga y Nijima, a quien Saiga contactó después de enterarse de la verdad sobre el trío de viajeros del tiempo, junto con el anciano, todo en preparación para esto. Días después, Kenichi y Miu corrieron hacia la base de la Alianza Shinpaku, donde recibieron el mensaje de que Shigure había llegado allí. Los dos tuvieron que detenerse cuando entraron para ver algunas cosas de alta tecnología ubicadas convenientemente en la sala del trono de Nijima, donde a los miembros de Yomi no se les había permitido entrar. Nijima, ¿qué es esto?, preguntó Kenichi mientras señalaba a algunos servidores. Botín de guerra, respondió Nijima, sin revelar que él había sido quien ordenó al Sanshintai Saryu asaltar uno de los transportes que habían estado transportando cosas desde la base de Yamikeryo Sanpaku. Había asaltado a otra base oculta, aprovechando su falta de soportes para correas. Realmente necesitamos mantenerlo bajo control, le susurró Kenichi a Miu, quien asintió. Los dos siguieron a Nijima hasta donde Shigure y Apachai estaban descansando. Gracias a su experiencia, no se acercaron a Shigure sin cuidado.
Una de las valquirias no había escuchado la advertencia de Niijima sobre acercarse a Shigure mientras dormía, y sufrió las consecuencias. Afortunadamente, con los fondos de Niijima, tenía ropa de emergencia preparada para todos los géneros. «Shigure, ¿está todo listo?», preguntó Kenichi en voz alta. Shigure respondió sacando repentinamente su espada, cortando la ropa de Kenichi. «¡Kia!», gritaron las chicas que habían estado mirando, cubriéndose los ojos mientras Kenichi tenía que cubrir sus partes. «Kenichi, ¿no trajiste tu katana?», regañó Shigure mientras Niijima hacía que Matsui le trajera a Kenichi un par de ropa de repuesto que Niijima había pedido a medida para casos de situaciones como esta. «No pensé que lo necesitaba», se sonrojó Kenichi mientras se ponía rápidamente la ropa nueva. «Debes siempre mantenerlo contigo, a menos que ocurra lo contrario», reprendió Shigure antes de tirar la enorme mochila detrás de Apachai. Kenichi hizo pucheros en señal de disculpa antes de notar que la camiseta que llevaba puesta tenía el logo de la Alianza Shinpaku marcado en el frente de su camiseta, así como su posición como comandante de asalto en la espalda. Antes de que Kenichi pudiera excitarse con Niijima, Shigure ya estaba repartiendo sus protectores de brazos especialmente hechos a los comandantes de la Alianza Shinpaku. Una vez que todos los tenían puestos, Shigure los atacó rápidamente a todos, y cada uno de ellos levantó instintivamente los brazos para protegerse. Ukita realmente reaccionó a los cortes, a diferencia de la última línea de tiempo donde no tenía ni idea de que Shigure había atacado. ¿Para qué fue eso?, gritó Ukita, sin darse cuenta de los gestos de aprobación que Miu, Kenichi y Niijima le dieron. «Espera, mira estos protectores de brazos», gritó Takeda sorprendido mientras miraba hacia ellos. «¿Desviaron su espada?», preguntó Freya con asombro. «Todos, miren más de cerca», dijo Siegfried mientras examinaba de cerca los guantes, «no están hechos de tela, sino de fibras de metal finamente tejidas». Shigure explicó que cada eslabón de la cadena había sido fabricado con el mismo calibre que una katana japonesa, con un procesamiento especial que le permitió crear esos guanteletes. Todos pudieron ver la cantidad de esfuerzo que se había invertido en esos guantes y rápidamente le hicieron una reverencia en agradecimiento. Shigure le restó importancia con un gesto, pero todos pudieron ver que estaba extasiada por recibir tales elogios. Una semana después. «Entonces, comienza pronto», tarareó Niijima mientras hacía girar una taza de jugo en su copa de vino. El anciano había estado ausente durante la semana, lo que significaba que la trampa había sido tendida contra él. «Entonces es hora de empezar a inclinar el tablero a nuestro favor», sonrió Niijima mientras marcaba un número antes de que finalmente lo atendieran. «¿Quién eres y cómo conseguiste este número?», preguntó Boris Ivankov. ¿Qué? ¿Cómo lo conseguí? No es importante», se rió Niijima, «es mi mensaje el que quiero entregarle a tu amo. Mi amo sigue en la cárcel privada y de seguridad. Lo único que sé es que se llama Big Lock», dijo Boris. «Y que ya sabéis su ubicación, y vuestros amos han salido de paseo a pesar de estar encarcelados», dijo Niijima caprichosamente. «¿Cómo lo hiciste?». «Quiero decir, no sé de qué estás hablando», mintió Boris. «No hay necesidad de ocultarlo, y no te preocupes, no diré nada. Sin duda, los guardias de allí lo saben y saben que no pueden hacer nada al respecto. Si los dos quisieran escapar, ya lo habrían hecho fácilmente», dijo Niijima. «Más bien, quiero enviarles un simple mensaje. Eso es todo». «¿Y cuál es tu mensaje?», preguntó Boris. «Que el sol eterno no es tan glorioso como ellos podrían haber imaginado», se rió entre dientes Niijima. «Eso, y Siegfried quiere agradecerle a su maestro por algunos consejos y revisiones en su partitura musical. Eso es todo, adiós». Boris miró fijamente su teléfono satelital con expresión impasible, preguntándose si debería cambiar de número. «Boris, ¿qué pasa?», preguntó una voz. Boris se volvió hacia su amo, Alexander Gaider, y su compañero, Diego, que habían escapado de la cárcel para dar un simple paseo. Por supuesto, regresarían a sus celdas en señal de respeto. La llamada de Niijima se produjo justo en el momento en que Boris estaba con su amo, aunque por completo accidente. «Acabo de recibir una llamada del gobernador general de la Alianza Shinpaku», admitió Boris. «Es sorprendente cómo consiguió este número, pero de alguna manera él sabe que tú y Diego están menos restringidos de lo que otros saben. Me pidió que les transmitiera un mensaje a ambos». «Ah, ¿y qué es eso?», preguntó Alejandro con curiosidad. «El eterno sol poniente no es tan glorioso como lo imaginabas», respondió Boris. «¿Y ese Siegfried te envía sus agradecimientos por su música?». «Ah, disfruté mucho del desafío», sonrió Alexander, «aunque soy un hombre que prefiere los clásicos, sus partituras fueron bastante interesantes de revisar».
Pero el sol eterno, interesante. Sea lo que sea, parece que no tiene la calidad de Diego, rió Diego. Boris, obtén más información sobre esto, ordenó Alexander, si no es tan hermoso como pensábamos, entonces podremos irnos pronto. Sí, señor. Saludó Boris. Historia al discípulo más fuerte de nuevo. Capítulo 38, un fanfic de Kenichi, el discípulo más poderoso. Chesto. Rugió Sakaki mientras lanzaba un puñetazo a Kenichi, quien logró pararlo. Kenichi respondió con una patada alta, que fue bloqueada antes de que Sakaki lanzara un contraataque. Kenichi rápidamente logró bloquearla antes de girar rápidamente y disparar su martillo meteorito a Sakaki. Te estás volviendo bastante hábil con esa arma tuya, elogió Sakaki mientras la esquivaba. Kenichi solo pudo sonreír mientras tiraba de la cuerda hacia atrás y se lanzaba hacia adelante con una patada. Mientras tanto, Miu estaba entrenando con Akisame, probando su Kusinada Jiu-Jitsu en él. Es curioso, comentó Akisame mientras se liberaba del agarre de Miu y la contradestruía, este estilo utiliza el lanzamiento de ki de una manera única. Puedo usar esos movimientos solo porque uso fintas de ki que manipulan a mis oponentes, pero solo funcionan si el oponente es un maestro altamente calificado. El tuyo puede funcionar con cualquier oponente. Quizás una aplicación avanzada de la manipulación de ki y la comprensión del cuerpo humano. Antes de que los palos pudieran avanzar más, el inspector Onmaki llegó corriendo después de que Kensei lo dejara entrar. Sakaki. Las cosas han comenzado a salirse de control. Gritó Onmaki mientras respiraba pesadamente, secándose el sudor, se trata de Yami. El líder de la división desarmada, así como el One Shadow Nine Fist, One Shadow, va a aparecer en público. Sin mencionar que todos los miembros actuales asistirán con él. ¿Dónde se reunirán? Preguntó Akisame, aunque todo Ryo-Sanpaku ya sabía la respuesta gracias a los viajeros del tiempo. Aún así, debían actuar sorprendidos, incluso si se sentían mal por engañar a uno de sus aliados más cercanos. No está claro, pero es en una instalación del gobierno, suspiró Onmaki, lo que es peor, la policía ha recibido órdenes directas de proteger a One Shadow Nine Fist. Es indignante. Claramente eran nuestros enemigos, pero ahora tenemos que protegerlos. Para ser honesto, estoy arriesgando mi posición al decirte esto. Akisame y los demás teorizaron que algunos de los funcionarios de alto nivel estaban siendo reemplazados lentamente por aquellos que trabajaban para Yami. Un claro ejemplo fue el miembro del Congreso Ishida, quien había estado luchando contra Yami solo para que se revelara que en realidad trabajaba para ellos. Si tan solo hubiera alguna manera de hacerte entrar, suspiró Onmaki, sin duda Yami nos ordenará luchar contra Ryo-Sanpaku a pesar de que nos has salvado antes. No me preocuparía demasiado por eso, dijo Akisame, mirando a Kenichi y Miu. Los dos asintieron, sabiendo que Nijima ya tenía algo planeado. En ese caso, lo único que podemos hacer ahora es, afirmó Akisame con un tono serio, sus ojos brillando con ki, cenar. No se puede pelear con el estómago vacío. Onmaki no podía entender por qué estaban tan tranquilos, pero al final, aceptó el hecho de que debían tener algo a mano para ayudarlos. Día de la reunión. ¿Esto no te pone nervioso? Susurró el copiloto del helicóptero, mirando hacia atrás para ver a quién transportaban. Vuelva a mirar al frente, advirtió el piloto jefe, una sola mirada puede quitarle años de vida. Está bien, susurró el copiloto. Preferiría que esa pequeña broma tuya no fuera tan real. Solo ver el rumoreado One Shadow Nine Fist, su presencia me hace sentir que mi existencia es completamente irrelevante. Así que ya están aquí, murmuró Onmaki. ¿Vendrá Ryo-Sanpaku? Espero que sepan lo que están haciendo. Onmaki miró a su comandante, un capitán bastante arrogante que creía que las armas podían derrotar a cualquier artista marcial. Jajaja, parece que el famoso Ryo-Sanpaku está demasiado asustado para salir. Se burló el capitán, qué bueno, de lo contrario habrían sido traidores. Mientras el capitán estaba ocupado alimentando su propio ego, sus propios hombres no tenían el mismo sentimiento. Todos conocían a Ryo-Sanpaku, algunos de ellos habían sido salvados por dicho dojo. Eran conscientes de que la orden de arrestar a Ryo-Sanpaku se había originado en Yami, pero tenían que obedecerla ya que provenía de sus supervisores. Todo lo que podían esperar era que no se vieran obligados a cumplir las órdenes. Sensui, todavía con su disfraz de Saiga, miró a su alrededor con curiosidad mientras el helicóptero aterrizaba, lo que les permitió salir caminando. Estaba seguro de que Ryo-Sanpaku habría llegado antes de que aterrizaran para enfrentarse a ellos.
Habían permitido deliberadamente que Onmaki le advirtiera a Ryosanpaku sobre su llegada, planeando usar su apariencia como cebo para llamar su atención. En cambio, todo lo que vio cuando llegó a la azotea fue un terreno vacío. Bienvenidos. El primer ministro los está esperando, saludó el congresista Ishida. Había logrado conservar sus puestos a pesar del revés gracias a una poderosa presión de él y de sus aliados, aunque perdió algo de poder debido a ello. Aunque con lo que iba a pasar pronto no importaría. ¿Hay alguna señal de Ryosanpaku? Preguntó Sensui. Ninguno hasta ahora, respondió Ishida, tal vez finalmente se dieron cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos, especialmente porque su preciado gran maestro, el Superman invencible, Furinji Hayato, está atrapado luchando con Oganosuke Yoji-sama. No pasará mucho tiempo antes de que ponga a Furinji de rodillas y corte su cabeza en una pica. No lo subestimes, advirtió Sensui, entrecerrando los ojos hacia Ishida, hay una buena razón por la que es conocido por ese título. Aunque pueda regresar victorioso, será demasiado tarde para que Furinji pueda hacer algo. Mis disculpas. Por aquí, por favor, dijo Ishida, guiándolos hacia el interior del edificio. En su camino, ninguno de ellos vio señales de Ryosanpaku. Algo anda mal, murmuró Gongo mientras se ajustaba las gafas de sol. Sakaki ya habría irrumpido para detenernos. Sé que Apachai no conoce el significado de la paciencia ni de contenerse, así que el hecho de que no irrumpa aquí significa que o bien lo ha aprendido milagrosamente, o bien realmente no está aquí, asintió Agar de acuerdo. Los demás permanecieron en silencio mientras caminaban hacia la puerta de la sala de reuniones. En todo caso, podremos proceder según lo planeado, afirmó Sensui. El primer ministro podría capitular ante ustedes si demuestran su fuerza, bromeó Ishida. Bueno, estaba bromeando un poco y más bien deseando que así fuera. Las puertas se abrieron, permitiendo que Sensui y los demás entraran, solo para detenerse de repente cuando vieron quién estaba en la habitación. Por supuesto, el primer ministro japonés estaba sentado allí, como era de esperar, ya que se reunían con él. Dos guardaespaldas anodinos vestidos con trajes negros también estaban dentro de lo esperado. Lo que no esperaban era ver a Akisame, Kensei, Taiki, Danki, un hombre con una capa de oso y claramente un militar estadounidense por su uniforme y un tatuaje de la bandera estadounidense en su hombro, usando gafas de aviador. El hombre que llevaba la capa de oso era en realidad el maestro de Tsuji, que se había visto obligado a bajar de la montaña después de que Tsuji fuera a buscarlo una vez más, con Niijima y Taiki siguiéndolo. Después de un día de lavado de cerebro de Niijima junto con algo de información vital sobre el próximo sol eterno poniente, el hombre finalmente aceptó descender de las montañas, dejando de lado su estilo de vida de ermitaño por ahora. También ayudó que Taiki estuviera allí para convencer al hombre, de un ermitaño a otro. Aunque se negó a revelar su nombre, rápidamente lo apodaron Bearman. La última incorporación fue un contacto de Jennifer Grey, quien envió a un mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuando escuchó que Yami se estaba revelando al mundo. El aura que emitía mostraba que era un maestro, sino un gran maestro como los demás. ¿Qué? ¿Cómo entraste? ¿La policía te dejó entrar? Intrusos, sáquenlos. Gritó Ishida, más que nada avergonzado de que gente claramente aliada de Ryosanpaku hubiera entrado. Vamos, vamos, nos han invitado a entrar, sonrió Akisame, puedes preguntarle al propio primer ministro. De hecho, confirmó el primer ministro, Ryosanpaku es un nombre que es famoso incluso entre políticos como yo. Cuando se creó esta reunión, los invité a sentarse con nosotros, por mi propia seguridad, por supuesto. El puño de la sombra 9 es un nombre conocido en la oscuridad, por lo que mis asesores insistieron en que trajera a algunos de los miembros de Ryosanpaku. El mayor aquí fue enviado aquí por nuestros aliados estadounidenses bajo el consejo de la especialista del FBI Jennifer Grey. Él, a su vez, invitó a algunos hombres para su propia protección. Este es el mayor Gailo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que estuvo recientemente estacionado en la base estadounidense aquí. Mientras Ishida intentaba averiguar cómo lo habían pillado por sorpresa, la realidad del asunto era simple. El verdadero Saiga todavía tenía conexiones con el gobierno japonés, por lo que les aconsejó que trajeran a Ryosanpaku escondido. Un simple transporte de alimentos que los contenía a todos se deslizó dentro del edificio, donde solo estaban allí para recibirlos aquellos en quienes confiaba el primer ministro. En cuanto al mayor, eso había sido una jugada de Niijima, quien había enviado un mensaje a Spartacus, quien se lo transmitió a Jennifer, su tutora actual. A partir de ahí, era cuestión de tiempo antes de que los estadounidenses enviaran a alguien, especialmente en lo que respecta a la seguridad nacional.
Sin embargo, el hecho de que estén aquí significa que mordieron el anzuelo, pensó Saiga, aunque los otros miembros de Ryo-Sanpaku están desaparecidos. Tal vez los estacionaron en Ryo-Sanpaku por miedo a que atacáramos el dojo. Miyai seguramente aprovecharía la oportunidad para eliminar al discípulo más fuerte sin remordimientos. Se reconoce que su organización ha adquirido suficiente poder como para sacudir este país hasta sus cimientos. Hasta ahora, hemos estado trabajando con seriedad para resolver este problema con la esperanza de llegar a una solución pacífica. El mayor Gailo está aquí hoy para trabajar como mediador y testigo, dijo el primer ministro. Parece que no habéis entendido las intenciones de nuestra reunión, proclamó Sensui. No hemos venido aquí a negociar. Hemos venido a hacer un anuncio. Los fugaces días de paz que disfrutan vuestros ciudadanos llegarán a su fin hoy. Justo en ese momento, Onmaki entró corriendo y transmitió rápidamente la noticia de que las fuerzas policiales en las instalaciones de gestión de la bahía de Tokio estaban siendo diezmadas por la división armada de Yami. Aunque se sorprendió al ver a Akisame y a los demás, mantuvo intacta su profesionalidad mientras informaba rápidamente de los detalles. Los televisores que se encontraban detrás del primer ministro se sintonizaron rápidamente en el canal en el que un helicóptero de noticias estaba captando la situación. Un petrolero había salido de la bahía sin ninguna autorización ni advertencia, por lo que la guardia costera japonesa se apresuró a interceptarlo. Lanzaron advertencias, pero fueron ignoradas rápidamente. Sin embargo, antes de que alguien pudiera reaccionar, Mildred sacó y colocó una flecha, tirándola hacia atrás en su arco. Los poderosos músculos de sus brazos se contrajeron mientras hacía girar la flecha antes de soltarla. La flecha voló directamente hacia el motor del helicóptero y la flecha giró para atravesar su carcasa metálica, lo que provocó una pequeña explosión que obligó al helicóptero a descender. Sin perder un segundo, Mildred sacó suavemente otra flecha y la disparó, golpeando la mano del piloto e impidiéndole poder controlar su descenso. ¡Mierda!, gritó el piloto cuando vio que su camino estaba bloqueado y que caería hacia una nave aliada. Antes de que el helicóptero se estrellara, los dos pilotos se encontraron con que la parte inferior del helicóptero había quedado abierta de repente. Dos figuras, un hombre y una mujer, sacaron a los pilotos de sus asientos y saltaron lejos. Los pilotos apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando vieron a otros dos hombres musculosos saltar del barco contra el que habían estado a punto de estrellarse y, mientras intentaban frotarse los ojos con incredulidad, golpearon el helicóptero y lo empujaron hacia el petrolero. Rin y Raki reaccionaron rápidamente, cortando el helicóptero en pedazos mientras lo alejaban, mientras Marmaduke cargaba hacia el otro acorazado, corriendo sobre el agua a pesar de la pesada armadura que se encogía de hombros ante las balas que le apuntaban. Ni siquiera la torreta de 20 milímetros pudo detenerla cuando levantó su escudo, bloqueando los disparos que ni siquiera la ralentizaron. Marmaduke subió a la nave, lista para causar estragos cuando un puño se estrelló contra ella. Marmaduke rápidamente levantó su escudo, para protegerse de recibir el puñetazo, pero el puñetazo fue tan poderoso que la empujó hacia atrás. Marmaduke miró con cautela a su oponente, ignorando la sensación de entumecimiento que recorría su brazo izquierdo mientras enfrentaba la fuente del golpe. ¡Apa! Sonrió a Pachai mientras se paraba frente a ella con los brazos en alto. Sensui sintió que su ceja se movía cuando vio a Sakaki, Shiba, a Pachai, Shigure y la pareja Tanaka cerca del camión cisterna, aparentemente habiendo viajado en el convoy. Ni siquiera deberían haber sabido nada sobre el camión cisterna. La razón principal por la que One Shadow Nine Fist había salido públicamente era para distraer a Ryo-Sanpaku de interferir con su envío de fondos de guerra. El hecho de que estuvieran allí significaba que lo habían adivinado por pura suerte, o lo sabían de alguna manera. ¿Una fuga?, pensó Sensui, ¿pero quién? Sensui descartó la idea de una filtración. Todos en Yami eran leales a la causa, aunque no podía negar que existía la posibilidad de que alguien dejara escapar algo accidentalmente. O tal vez Saiga de alguna manera logró descubrir sus planes y se los pasó a Ryo-Sanpaku. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado. Los desertores de los ejércitos de otras naciones ya estaban en camino hacia el buque cisterna para ayudar a reforzarlo. Eran, por supuesto, espías Yami que habían infiltrado dentro del ejército, dejándolos crecer en rango antes de llevarse lo que pudieran con ellos. La debilidad de Katsuhinken, especialmente Ryo-Sanpaku, era que evitarían cualquier tipo de muerte si pudieran. Tener varios acorazados bombardeando el convoy sería suficiente para obligarlos a retroceder. Sin mencionar que no podían saber qué había en los contenedores.
Nuestros planes han sido expuestos, pero no arruinados, afirmó Seitaro, el usuario de Kodachi. Aléjalos y no tendrán más opción que retirarse una vez que lleguen los refuerzos de las otras naves. Los demás asintieron mientras Mildred preparaba otra flecha. Sin embargo, antes de que pudiera apuntar, una cadena se enredó en su arco y una hoz salió volando, casi atravesándole el ojo antes de que la bloqueara con su flecha. Miai vio a Sakaki y sintió que su presión arterial se disparaba. Tenía un rencor que estaba ansioso por pagar con sangre y tripas. Y lo mejor de todo es que Sakaki venía hacia él. Te voy a cortar en pedazos por todos esos golpes. Rugió Miai mientras se enfrentaba a Sakaki. Estaré encantado de partirte la cara por lo que intentaste hacerle a mi discípulo. Rugió Sakaki en respuesta. Edeltaft, la usuaria de la espada del verdugo, intentó atacar a Sakaki, pero rápidamente bloqueó varios golpes de derecha de Shiba. Raki se encontró siendo atacada por la pareja Tanaka, y rápidamente los rechazó con su Naginata. Rin entrecerró los ojos ante toda la lucha, decidiendo unirse y tal vez capturar a Shigure cuando se dio cuenta de algo. Los maestros de Ryosanpaku que estaban presentes eran más propensos a ser destructivos en comparación con los demás. Se dio cuenta exactamente de por qué Sakaki y los demás habían sido elegidos para atacar su petrolero cuando Sakaki lanzó un puñetazo que, mientras Miai esquivaba, se estrelló contra uno de los contenedores de carga. El ataque empujó el contenedor, chocando contra algunos otros antes de que uno de ellos comenzara a volcarse precariamente por el borde. ¡Mierda! Lo saben. Advirtió Rin mientras saltaba rápidamente, agarraba su martillo de guerra y estrellaba el contenedor contra la nave. Seitaro terminó teniendo que hacer lo mismo cuando Shiba golpeó un contenedor mientras Edeltaft esquivaba un puñetazo. Los dos terminaron en tareas de protección cuando Apachai logró empujar la pelea hacia el contenedor y comenzó a golpear furiosamente todo lo que veía. Marmaduke terminó teniendo que usar su escudo y su peso para bloquear los golpes de Apachai. Los 8 ejecutores de espada comenzaron a sentirse incómodos ya que tenían que proteger su preciado cargamento, algo a lo que ninguno de ellos estaba acostumbrado. Estaban acostumbrados a empujar a los Katsujinken, obligándolos a proteger a cualquier civil inocente y usándolos como cebo si era necesario. Ahora, era al revés, ya que el equipo atacante claramente no tenía reparos en destruir sus fondos de guerra hundiéndose en el océano. Esto significaba que tenían que salvarlo y al mismo tiempo tener cuidado con sus propios ataques. Y la peor parte, no podían hacer absolutamente nada. Maldito imbécil. Gruñó Miai, sus palabras se convirtieron en un galimatías, retírate. A menos que quieras que tu discípulo sufra. Así es, enviamos algunos agentes tras él. Debe estar solo en Ryosanpaku ahora mismo. Sakaki simplemente sonrió mientras esquivaba un corte, todo mientras pateaba hacia atrás otro contenedor, para gran miseria de Rin, quien rápidamente fue a evitar que se cayera. En Ryosanpaku. Varios maestros Yami miraron a Ryosanpaku confundidos. Tenían planes de secuestrar a Miu y Kenichi como una forma de amenazar a Ryosanpaku. Sin mencionar que los Kuremisago estaban muy interesados en recuperar a la hija de la anterior Santa Dama. Sin embargo, cuando llegaron, no había absolutamente ninguna señal de vida. Revisaron y no encontraron ningún indicio de dónde podrían estar. ¿A dónde se fueron? Siseó uno de ellos. Estuvieron tentados de quemar el edificio, pero hacerlo no solo era mezquino, sino que dañaba su imagen. Ninguno de los Yami quería ser conocido como una especie de pirómano que se acobardó ante Ryosanpaku y tuvo que recurrir a tales métodos, excepto algunos miembros determinados, pero esos miembros no habían sido incluidos en la misión. Mientras tanto, en una base secreta de Nirijima. No puedo creer que estemos jugando a ser niñeras, resopló Microft mientras se sentaba en una silla, fumando una pipa, parece que Christopher se está divirtiendo. Microft y Christopher, aunque formaban parte de Yami, habían sido contratados por el gobierno japonés, o más específicamente y en secreto, por Furinji Saiga, para vigilar a Kenichi y los demás en una base secreta. No era como si estuvieran profundamente vinculados con Yami, ya que habían trabajado con el FBI antes. Al final, trabajaban para quien los contrató. Al principio, Christopher había intentado convencer a Miu y Kenichi de que siguieran su forma de pensar y mostraran sus patadas. Eso finalmente atrajo la atención de Kisara, quien comenzó a aprender con entusiasmo sus lecciones sobre patadas. Al final, Christopher no pudo evitar desviar su atención hacia Kisara. No está mal, mademoiselle, dijo Christopher mientras desviaba las patadas de Kisara con las suyas. Quizás le interesaría convertirse en una de mis mariposas. Tal vez incluso en mi discípula de Sabate.
No me interesa, respondió Kisara mientras saltaba y trataba de arañar la cara de Christopher. Es una lástima, una chica tan única, suspiró Christopher mientras se inclinaba hacia atrás para esquivarla, primero los dos discípulos de Ryosnapaku, y ahora tú. Incluso después de ser rechazado, Christopher no pudo evitar darle a Kisara algunos consejos útiles aquí y allá sobre patadas y posicionamiento, lo que le permitió a Kisara obtener algo de conocimiento y nuevos movimientos para su estilo. Dentro de la base secreta no solo estaban Kenichi y Miu, sino todos los miembros de la alianza Shinpaku. Mycroft y Christopher estaban allí para ayudar a proteger, junto con el tío de Kensei, Akubi, con sus discípulos, Ryu y Shokatsu, y los trabajadores de bajos salarios, el equipo Santoryu, junto con miembros específicos del Sanshintai Saryu. Kairi también se quedó con Kenichi y Miu por su propia seguridad mientras los padres estaban peleando. De vuelta al edificio del gobierno. Sensui sintió que sus cejas se contraían cuando vio a los miembros más destructivos de Ryosanpaku destruyendo descaradamente su propiedad, todo mientras Rin y Seitaro tenían que hacer tareas de seguridad. Aunque, afortunadamente, no había caído nada del oro, seguramente habría algo de oro abollado, si no dañado, dentro de esos contenedores que podría depreciar su valor. Nos vamos, anunció Sensui, dándose la vuelta para marcharse. Habían hecho su declaración y, a pesar de la emboscada, sus planes seguían adelante según lo previsto. Hoy declaramos el eterno ocaso. Ishida intentó seguirlos, solo para ser repentinamente agarrado por Akisame. Ahora, no podemos permitir que uno de nuestros estimados congresistas cometa traición tan fácilmente frente al primer ministro, sonrió Akisame, aunque estás con Yami, aún hiciste un juramento a Japón. Si bien el plan anterior para atrapar a Ryosanpaku podría haber eludido ese problema, lo estás haciendo descaradamente ahora mismo. No deberíamos dejarlo ir tan fácilmente, ¿verdad, primer ministro? Correcto, sonrió el primer ministro, aunque no podemos hacer nada con respecto a los 9 puños de la sombra única, ya que se los considera dignatarios extranjeros, usted, el concejal Ishida, no lo es. Abandonar tan descaradamente a sus compatriotas que juraron proteger frente a mí es algo que no voy a dejar pasar. Si no hubiera sido por el hecho de que Ryosanpaku estaba allí para respaldarlo con los demás que atacaban el petrolero, el guardaespaldas del primer ministro le habría advertido que tuviera cuidado. Sin embargo, al ver que la situación se inclinó a su favor, el primer ministro decidió acercarse un poco. No puedes retenerme aquí. Gritó Ishida. No te dejarán hacer algo así. Ishida miró a los 9 puños de la sombra única, que ya se estaban yendo. Como Sensui fue el último en salir, los miró de reojo. Es todo tuyo, afirmó Sensui con indiferencia, ya que la utilidad de Ishida estaba llegando a su fin. Sin mencionar que no había nada importante que Ishida tuviera, como la ubicación de su base oculta. Tampoco valía la pena luchar por eso cuando sabían que era una trampa para retenerlos. Ishida solo pudo quedarse boquiabierto por el shock al ser abandonado cuando la puerta se cerró detrás de Sensui. Bueno entonces, vamos a mostrarte qué crímenes has cometido, declaró Akisame mientras sus ojos brillaban. Ishida sintió que se encogía mientras las sombras amenazantes de otros comenzaron a cubrirlo antes de gritar de miedo. Mildred gruñó con ira mientras Shigure lograba seguir esquivando sus flechas antes de acercarse en la distancia, atacando con el dorso de su espada. ¿Usar la parte trasera de tu espada? Tú, Katsuhinken, eres siempre igual, resopló Mildred mientras saltaba por encima de Shigure antes de disparar un tiro casi a quemarropa. Shigure no solo la esquivó, sino que agarró la flecha por el extremo del asta con su dedo índice y medio. Antes de que Mildred tuviera tiempo de comprenderlo, cuando aterrizó, Shigure ya había agarrado su arco y lo había invertido en su agarre mientras hacía muescas en la flecha capturada, apuntando al estómago de Mildred. Kousaka Ryu. Kaga Ibanare, estilo Kousaka. Lanzamiento espejo. Mildred tuvo que inclinarse hacia adelante, empujando sus caderas y trasero hacia afuera para ganar suficiente distancia y tiempo para atrapar la flecha antes de que le atravesara el estómago antes de arremeter contra Shigure, quien la esquivó. Estás tratando de dispararme con mi propio arco y flecha. Siseó Mildred, impresionada e insultada por lo que Shigure había hecho, especialmente porque no pudo evitar que la punta rompiera la piel de sus abdominales. Nos acercamos. Advirtió Tsutomu mientras más barcos que claramente ondeaban la bandera negra de Yami se acercaban a ellos. TSH, hora de irnos, se burló Sakaki, claramente infeliz y queriendo continuar con la pelea. Los 7 de los 8 espadas verdugos rogaron por lo contrario. Les hubiera encantado soltarse, pero terminaron pasando la mitad del tiempo tratando de salvar su carga.
De hecho, terminaron perdiendo uno cuando Shiba, Sakaki y Apachai golpearon el mismo contenedor de carga al mismo tiempo, enviándolo a volar al agua. Para empeorar las cosas, Shigure había cortado el contenedor por la mitad mientras volaba. Vamos, dijo Mayu mientras ella y Tsutomu se separaban de Raki, al igual que los otros maestros, saltando de nuevo al convoy. Con un gesto de asentimiento, el capitán ordenó a los barcos que regresaran al puerto. No tenían la potencia de fuego para luchar contra los acorazados que claramente se dirigían a respaldar a Yami. Yami tampoco intentó perseguir a los barcos que huían, sabiendo que era vital asegurar sus fondos de guerra. Base secreta de Yami. El One Shadow Nine Fist estaba esperando en el puerto mientras el petrolero sacaba las 8 espadas del verdugo, luciendo muy cansado. Qué bueno que no pusimos todo en el camión cisterna, pensó Sensui. La mayor parte de los fondos estaban en el camión cisterna, pero no todo. Una parte se había transportado por otros medios de transporte como respaldo. Tenían algunas piezas de equipo que habían sido saqueadas por un grupo misterioso, por lo que Sensui decidió hacer algunos planes de respaldo. ¿Dónde estaba la fuga?, preguntó Seijiro mientras aterrizaban en el muelle. No lo sé, respondió Sensui, lo estamos investigando ahora mismo, pero no es de nuestra parte. Nosotros solo proporcionamos los fondos y la ubicación. Su grupo era responsable del transporte y la seguridad. Tal vez fue uno de los actos desenfrenados de sus miembros lo que delató el secreto. Una mirada puntual a un usuario específico de Guadaña fue todo lo que necesitaron para saber a quién estaba culpando. Los otros miembros de los 8 espadas de los verdugos hicieron todo lo posible por no mirar a Mia ante esa declaración. Raki le dirigió una mirada irritante de reojo mientras Mildred simplemente resopló antes de darse la vuelta. El resultado terminó con Mia comenzando a enfurecerse mientras su rostro se ponía rojo. Se había estado divirtiendo masacrando a los guardias en los muelles, incitándolos a llamar más refuerzos para poder aumentar su conteo de muertes. En retrospectiva, podría haber sido lo que atrajo a los otros miembros de Ryo-Sanpaku hacia ellos más rápido de lo esperado. Habían atraído a Ryo-Sanpaku a un edificio gubernamental con cierto éxito, pero claramente, Ryo-Sanpaku había esperado tal táctica por el hecho de que incluso lograron reunir a otros maestros. Taiki y Danki no fueron una gran sorpresa, ya que se los había visto antes aliados con Ryo-Sanpaku. El hombre oso fue una sorpresa, pero siempre había rumores sobre antiguos maestros que vivían en las montañas en reclusión. Se desconocía cómo estaba relacionado con Ryo-Sanpaku, pero el equipo de logística debería poder encontrar la conexión. Y finalmente, el soldado estadounidense llamado Gairu también fue una sorpresa, pero algo dentro de las expectativas cuando se mencionó el nombre de Jennifer Grey. Eso significaba que tenían a los demás en reserva, esperando a ver qué hubiera hecho Yami. Y dado que tenían conexiones con el inspector Onmaki, así como con simpatizantes de Ryo-Sanpaku dentro de la fuerza policial, era posible que hubieran dejado que Ryo-Sanpaku escuchara los informes. Sin mencionar que Saiga todavía estaba por ahí en algún lugar con conexiones con el gobierno para ayudar. Y con la sed de sangre de Miyagi, probablemente les dio la pista para investigar el puerto. Al menos, esa fue la conclusión a la que llegó Sensui. En resumen, fue culpa de Miyagi que Ryo-Sanpaku hubiera logrado localizar su medio de transporte e interferir a tiempo. Sin embargo, los fondos han llegado, dijo Sensui, dándose la vuelta para marcharse. Continuaremos con la siguiente parte del plan. Tenemos agentes que ya están intentando recuperar el contenedor que se perdió en el océano, aunque es posible que ya se hayan perdido algunos fondos. Lo que ni Yami ni Ryo-Sanpaku sabían era lo que había dentro del contenedor en el fondo del océano. Lo que debería haber estado dentro de todos los lingotes de oro puro eran 2 filas de bizcochos dorados que se disolvían rápidamente en agua. Base secreta de Shinpaku. ¿Qué? Sonrió Niijima mientras miraba los lingotes de oro recién adquiridos que había confiscado de Yami. Como ya sabía dónde se habrían guardado los fondos de Yami, hizo que el Sanshintai Shiryu asaltara uno de los contenedores y los cambiara por los pasteles. Los ninjas habían llevado el oro a propósito hacia la parte trasera de la entrada y las filas del medio, donde era más difícil ver si había algo mal a simple vista. Mi conquista por la dominación mundial está cada vez más cerca. Se rió Niijima en voz alta, hasta que Kenichi y Miu lo tiraron al suelo con un abanico de papel. Ambos juraron vigilar mejor a Niijima aunque Miu estaba dispuesta a hacer caso omiso cuando Niijima la sobornó con 2 lingotes de oro. En cuanto a Christopher y Mycroft, los dos regresaron rápidamente a casa después de terminar su trabajo, ya que no tenían ningún deseo de ver a Sakaki.
Sin embargo, Christopher le dio a Kisara una invitación abierta para que se uniera a él como una de sus mariposas, así como algunos consejos escritos sobre cómo mejorar su estilo de patadas. Entonces, parece que logramos asegurarnos de que Shigure no fuera secuestrado, anunció Akisame mientras todos regresaban a casa. El hombre oso estaba residiendo actualmente en el nuevo apartamento de Tsuji, proporcionado por Niijima. Lo que Tsuji no sabía era que había firmado un trato con el diablo, o más específicamente, un señor supremo extraterrestre, y que su vida básicamente pertenecía a Niijima. El anciano todavía está luchando contra ese tipo, ¿no? Dijo Sakaki mientras abría una cerveza, ese tipo debe ser impresionante para poder seguirle el ritmo durante tanto tiempo. El agente de Saiga ha confirmado que siguen luchando, asintió Akisame, con suerte, el anciano tendrá la ventaja pronto y nos ayudará en esta lucha. Aunque no tener al anciano aquí con nosotros es problemático, el hecho de que también esté manteniendo ocupado al luchador más poderoso de Yami también es una bendición. Por suerte, también sabemos la ubicación de su base si la han mantenido en el mismo lugar, asintió Kensei, refiriéndose al conocimiento del trío sobre viajes en el tiempo. Suerta, dijo Shigure arrastrando las palabras, haciendo un signo de paz. Apa, ¿y ahora qué deberíamos hacer? Preguntó Apachai. Al final, podemos hacer lo que mejor sabemos hacer, tarareó Akisame mientras los ojos de todos los maestros comenzaban a brillar, el gran plan es esperar el momento oportuno y vencerlos. Eso no es un plan. Gritó Kenichi antes de ser sorprendido por un muñeco de prueba cuando blandió mal su katana. A pesar de tener conocimiento del futuro, Niijima y los demás no tenían forma de impedir que Yami atacara una base militar al otro lado del mundo, especialmente porque ni siquiera Niijima sabía dónde estaba. Ni siquiera podía emitir una advertencia general, ya que llamaría la atención innecesariamente hacia él. Y entonces Yami comenzó a lanzar ataques tácticos en bases militares para demostrar su poder. Sin embargo, recibieron algunas advertencias gracias a que Jennifer Grey y Gailu emitieron advertencias a todos los que los escucharan, gracias a su posición e influencia en el ejército. Así que lo único que Ryo Sanpaku y la alianza Shinpaku podían hacer era relajarse y prepararse para la siguiente fase. Y así, Kenichi estaba actualmente en un maratón emitido por la escuela con Miu a su lado. Espero no volver a ser secuestrado, susurró Kenichi, recordando que fue en ese momento cuando una camioneta negra lo tomó como rehén. Según el interrogatorio que Akisame y Sakaki habían realizado en la última línea temporal, Shigure no había cooperado, por lo que los científicos de Yami esperaban que al secuestrar y mantener a Kenichi como rehén, ella obedeciera sus órdenes. Sin embargo, como esta vez no habían secuestrado a Shigure, era poco probable que secuestraran a Kenichi. Sin embargo, por si acaso, algunos miembros de Sanshinta y Shiryu estaban vigilando. ¿Es seguro asumir que probablemente ya sabes dónde está la base de Yami? Susurró Natsu a Niijima, quien estaba trotando a su ritmo. La única razón por la que Natsu no ahuyentó a Niijima fue que estaba siendo un buen repelente de fans en ese momento. Si no ha cambiado, respondió Niijima, que estaba trotando mientras también operaba su gra. Algo que la gente realmente no debería intentar hacer. Natsu permaneció en silencio, reflexionando sobre la situación. Si bien era parte de Yomi, quien era parte de Yami, debería haberles informado que Ryo Sanpaku conocía las ubicaciones de su base principal oculta. Al mismo tiempo, le debía al trío de viajeros del tiempo por salvar la vida de su hermana, dejándola experimentar el regalo de la vida. Sin mencionar que no era fanático de lo que estaba escuchando sobre el sol eterno poniente. Natsu sabía que su maestro, a pesar de seguir las órdenes para ayudar a implementar el sol eterno poniente, tampoco era muy fanático de él. Antes de que pudiera pensarlo, sintió que dos objetos blandos chocaban contra su espalda. Como había sentido esos objetos muchas veces, intencionalmente o no, supo quién acababa de saltar sobre su espalda. «Quítate de encima, exhibicionista», gruñó Natsu ligeramente molesto. «No quiero», respondió Renka con una sonrisa alegre mientras su flequillo comenzaba a moverse como orejas de gato. «Además, ¿sabes que te gusta esto?». Mientras Natsu luchaba por quitarse de encima a Renka manteniendo su personalidad principesca, Ayase y Elfreda trotaban junto a Kenichi y Miu. «Mi maestro deseaba decirte que si deseas unirte a nosotros junto con Shigure, siempre serás bienvenido», afirmó Ayase. «Me niego», respondió Kenichi secamente. «Mi maestro y yo nunca nos uniríamos a Yami». «Ya ves, te dije que se negaría», dijo Elfreda. «Era una oferta que mi maestro quería transmitir y probar», dijo Ayase. Aunque probablemente no hubiera tenido éxito, era su deseo ver a su hermana en discipulado y a su discípulo uniéndose a él.
Si existe incluso la más mínima posibilidad, entonces vale la pena probar. Supongo, pero incluso yo podría haberte dicho que las posibilidades de que eso sucediera eran nulas, tarareó Elfreda antes de mirar a Kenichi. ¿No estás nervioso por todo esto? Por lo que sabes, aún podríamos intentar hacer algo. A pesar de estar en bandos opuestos, confío en que no arrastrarás a la población inocente a esta pelea, afirmó Kenichi, aunque mentalmente agregó la palabra todavía, al menos los miembros actuales de Yomi que están aquí. No puedo decir mucho sobre el usuario de la guadaña. Sigmaringen, asintió Elfreda. Sí, no puedo culparte por él. Su amo es un auténtico ejemplo. A mi amo no le gusta, ni a algunos otros tampoco, pero eso es todo. Sin mencionar que tenemos a otros observando, listos para derrotarlos a todos, pensó Miu, mirando a Taiki, quien actualmente estaba supervisando el maratón como profesor. ¿No se supone que deberías haber vuelto con Yami? Preguntó Miu. Todavía no, aunque lo más probable es que nos trasladen pronto, reconoció Elfreda. Pero por ahora, estaremos aquí. Además, es divertido ver esta comedia dramática que se desarrolla frente a nosotros, señaló Elfreda. No puedo seguir, exhaló Izumi mientras tenía que apoyarse contra una pared. Vamos, siempre te he dicho que necesitas hacer un poco más de ejercicio, le reprendió Makoto suavemente. Estoy muy cansado, dijo Izumi. ¿Puedo ayudarte?, sonrió Sho mientras decidía correr con ellos a pesar de su baja velocidad. Solo súbete a mi espalda y podremos alcanzarlos fácilmente. No me importa. Idiota, eso frustra el propósito de que Izumi haga ejercicio. Gritó Makoto. Mientras tanto, en el fondo, Daimune lloraba lágrimas de sangre mientras apuñalaba brutalmente con una aguja un muñeco vudú de Sho que había hecho. Ambas lágrimas habían salido de entre sus pechos. Kenichi logró pasar todo el maratón sin ningún incidente, ya que no había órdenes de captura contra él. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en un terreno desértico, Hongo frunció el ceño mentalmente ante lo que estaban haciendo. Especialmente cuando Miyai casi mató a dos civiles inocentes, una mujer y su hijo, que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Por supuesto, lo detuvo. Sin embargo, esta sensación de matanza innecesaria no era lo que quería. Con eso en mente, se dio la vuelta para irse después de asegurarse de que los civiles habían salido sanos y salvos. Kenichi estaba entrenando con Miu en Ryo-Sanpaku cuando recibieron al visitante más inesperado. «Hola, ¿hay alguien aquí?», preguntó una voz femenina desde la entrada de Ryo-Sanpaku. Esperaba poder hablar con Ryo-Sanpaku. Los maestros se miraron entre sí antes de enviar a Kenichi con Apachai para comprobar quién estaba llamando a la puerta. Escucharon a alguien gruñendo, intentando abrir la puerta sin éxito. La puerta es bastante pesada, la abriremos para ti. Gritó Kenichi, advirtiendo a la persona que empujaba la puerta antes de abrirla. Kenichi abrió rápidamente la puerta y echó un vistazo hacia afuera. Parpadeó al ver a dos mujeres paradas frente a la puerta. Tras una inspección más detallada, se dio cuenta de que reconocía a una de ellas como Yui, la chica del Bfod a quien Rin había cuidado. No debe confundirse con la otra Yui, la discípula de Kodachi. Luego se dio cuenta de que reconoció a la otra dama, una mujer claramente ciega que sabían que era la media hermana de Rin. Kiyo y Kido, a quien investigaron para encontrar a Shigure en la última línea de tiempo. Excepto que esta vez, no tenían ninguna razón para encontrarla, por lo que no se habían molestado. Ahora estaba llamando a sus puertas, preguntando por ellos. Este té huele bien, elogió Kiyo y mientras ella y Yui se sentaban dentro del dojo con Akisame preparando el té, también los bocadillos. Tokumaru y Noir se acicalaron mientras entregaban los bocadillos, recibiendo un pequeño masaje de Yui antes de regresar con sus respectivos amos. Entonces, ¿qué te trae por aquí?, preguntó Akisame mientras terminaba de preparar el té, vertiendo la humeante mezcla en tazas de té. Mi nombre es Kiyo Kido, dijo Kiyo y mientras se presentaba, quizás conozcas a mi medio hermano, Tachibana Rin de las 8 espadas ejecutoras. Yui es alguien a quien mi hermano me presentó. Como no tenía a nadie que la cuidara, la cogí con mucho gusto. Ha sido una amiga leal desde entonces, siempre ayudándome. Kido-sama. Se sonrojó Yui. Me elogias demasiado. Soy simplemente tu sirvienta que ha sido protegida por ti y tu hermano. Cuando varios miembros de Yami comenzaron a mirarme lascivamente y a manosearme, amenazaste con llamar a tu hermano si no paraban. Cuando te ignoraron, no lo dudaste y lo llamaste. Luego recibieron una citación al segundo siguiente, lo que los obligó a irse.
Al día siguiente, Tachibana-sama vino a disculparse personalmente conmigo por sus actitudes vergonzosas y porque estaban siendo castigados. Nunca podré pagarte toda la ayuda que me brindaste después de recogerme de mi antiguo amo. Aún así, creo que hay un grupo más al que debes agradecer, se rió Kioi, los que te liberaron de tu antiguo amo y cuidador. Yui se sonrojó al darse cuenta de que estaba en presencia de Ryo Sanpaku y elogió a su enemigo cuando habían sido ellos quienes la liberaron en primer lugar. Lo siento. Se disculpó Yui rápidamente, nunca podré olvidar que fue Ryo Sanpaku quien me liberó en primer lugar. Tu gran maestro me ofreció una nueva vida, pero elegí otra en su lugar. Pero aún así fuiste tú quien me dio una nueva oportunidad en la vida. Vamos, vamos, no hay necesidad de tantos halagos, dijo Akisame con un tono tranquilizador, respetamos tu decisión y nos alegra que estés saludable y feliz. Sin embargo, tenemos curiosidad por saber por qué has decidido venir a visitarnos. Entonces seré franco, afirmó Kioi. Quiero que detengas a mi hermano. Vivo una vida de lujo gracias a él, pero nunca quise que se manchara las manos de esta manera. Mi hermano me informó recientemente que debía abandonar el país de inmediato. Parece que mi hermano y sus compañeros están planeando derrocar a varios países para inclinar la balanza de los poderes en todo el mundo. Su primer objetivo es Japón. Por favor, detén a mi hermano y sus compañeros. Está asociado con monstruos absolutos en el mundo clandestino de las artes marciales. Solo tú eres capaz de detenerlo. He decidido quedarme para presenciarlo y experimentarlo todo, pero Yui no debería tener que sufrir de esa manera. Te ruego que escoltes a Yui a un lugar seguro antes de que todo esto suceda, por si acaso ocurre el peor de los casos. Kido-sama. Exclamó Yui. Te dije que mi lugar siempre será junto a ti, pase lo que pase. Yui, suspiró Kioi preocupado antes de volverse hacia Akisame y los demás, aunque no sé nada sobre su base oculta, solo puedo pedirles que sean capaces de encontrar algo. Cualquier información que obtenga, se la entregaré a todos ustedes lo antes posible. No te preocupes, los detendremos. Se rió Sakaki con confianza. Es bueno escuchar eso, suspiró Kioi aliviado y convencido, una vez hecho esto, debería regresar pronto. Los sirvientes que contrató mi hermano estarán preocupados por mí. Cuando Kioi y Yui estaban a punto de irse, Kioi no pudo evitar preguntar dónde estaba Shigure. Aquí, dijo Shigure, colgando boca abajo del techo. Ah, tú eres la hermana discípula de la que habló mi hermano, sonrió Kioi, para nada sorprendido, mientras que Yui casi saltó de la sorpresa. Por otra parte, el hecho de ser ciego podría haber hecho que Kioi no se diera cuenta de que Shigure estaba colgado boca abajo. Sí, respondió Shigure. Él siempre te felicitaba cada vez que tu nombre aparecía en nuestras conversaciones, sonrió Kioi, aunque puede que no sea un discípulo del estilo Kosaka, el hecho de que mi hermano te llame hermana es suficiente para que yo te llame prima si no te importa. No me importa en absoluto, asintió Shigure. Bien, dijo Kioi sonriendo. Entonces, como tu prima quiero saber más sobre tu novia. Mi hermano dijo que estabas saliendo con Sakaki Shio, el maestro de karate, y que parecía que la relación se estaba volviendo bastante seria. Sakaki, que estaba tomando un trago, no pudo evitar escupir su cerveza en estado de shock ante esta respuesta. Oh, mira, un arco iris, comentó Yui mientras Sakaki se sonrojaba carmesí y tartamudeaba. Mientras tanto, Kenichi había notificado a Niijima sobre la reunión, quien estaba enviando un mensaje particularmente importante a alguien. Así que se han ido, afirmó Kenichi cuando llegó a la escuela, solo para ver que Sho, Rachel, Ayase, Elfreda, Chikage y Natsu habían desaparecido de Koryohai. Sí. Yomi lo recordó, asintió Niijima. Entonces tendremos que estar listos para la próxima vez, dijo Kenichi. Por cierto, mi madre aparentemente ganó un sorteo de un viaje a Hawái con todos los gastos pagos para 6 personas. Invitó a Natsu y Kaede, pero Natsu se negó, diciendo que tenía asuntos que atender mientras instaba a Kaede a ir. ¿Fue esa tu idea? No, ese fue el ermitaño, respondió Niijima. Él hizo el dibujo para poder usarlo para sacar a Kaede del país. Sin embargo, no confía en nadie que cuide de Kaede excepto tu familia. Así que optó por que tu familia la cuidara. Fue lo suficientemente amable como para que fueran 6 en caso de que decidieras ir y llevar a Miu contigo, pero sabía que era poco probable. Aún así, hacer que fueran 6 personas era lo más probable para que fuera lo suficientemente convincente para que tus padres fueran. Kenichi asintió con la cabeza, ya que sus padres lo habían invitado a irse, pero él se negó, afirmando que tenía una buena razón por la que necesitaba quedarse.
Aunque a Saori no le gustó, Mototsuga lo permitió, ya que podía ver la firme convicción detrás de los ojos de Kenichi. Mototsuga, por supuesto, lloró a lágrima viva cuando Kenichi salió de la casa para regresar a Ryosanpaku. Mientras Kenichi miró hacia el cielo y vio algunos pájaros volar, tomó una decisión. Les voy a contar la verdad a todos los demás, afirmó Kenichi con calma, lo que hizo que Niijima se resistiera a esa idea. Nos estamos acercando al final del juego. No tiene sentido seguir ocultando el secreto. La familia Tanaka ya lo sabe, y también Natsu y Kaede. Son nuestros amigos y merecen saberlo. Esto podría resultar muy contraproducente, si Seo Niijima, saber que su futuro antes era una muerte segura podría asustarlos. No lo hará, dijo Kenichi con confianza. Están dispuestos a arriesgar sus vidas por esto, tanto en la línea de tiempo pasada como en la presente. Sin mencionar que tenemos la ligera ventaja de saber lo que vendrá. ¿No puedes decirme que tú, mi peor mejor amigo, no tienes algún tipo de plan de respaldo malvado para esta próxima batalla? ¿Qué? ¿Realmente me conoces? Sonrió Niijima. Está bien. Reuniré a todos los miembros de Shinpaku. ¿A quién más debería invitar? Los maestros de Takeda y Freya por ahora. No puedo pensar en nadie más que no conozca el secreto, tarareó Kenichi. Entonces nos reuniremos después de la escuela. De esa manera tendremos suficiente tiempo para prepararnos, asintió Niijima. Los dos miraron a Miu, quien asintió con la cabeza en señal de acuerdo con el plan. Pronto llegaría el momento de la verdad. Entonces sería el momento de la guerra. Los dos siguieron a Niijima hasta donde Shigure y Apachai estaban descansando. Gracias a su experiencia, no se acercaron a Shigure sin cuidado. Una de las valquirias no había escuchado la advertencia de Niijima sobre acercarse a Shigure mientras dormía, y sufrió las consecuencias. Afortunadamente, con los fondos de Niijima, tenía ropa de emergencia preparada para todos los géneros. «Shigure, ¿está todo listo?», preguntó Kenichi en voz alta. Shigure respondió sacando repentinamente su espada, cortando la ropa de Kenichi. «¡Kia!», gritaron las chicas que habían estado mirando, cubriéndose los ojos mientras Kenichi tenía que cubrir sus partes. «Kenichi, ¿no trajiste tu katana?», regañó Shigure mientras Niijima hacía que Matsui le trajera a Kenichi un par de ropa de repuesto que Niijima había pedido a medida para casos de situaciones como esta. «No pensé que lo necesitaba», se sonrojó Kenichi mientras se ponía rápidamente la ropa nueva. «Debes siempre mantenerlo contigo, a menos que ocurra lo contrario», reprendió Shigure antes de tirar la enorme mochila detrás de Apachai. Kenichi hizo pucheros en señal de disculpa antes de notar que la camiseta que llevaba puesta tenía el logo de la Alianza Shinpaku marcado en el frente de su camiseta, así como su posición como comandante de asalto en la espalda. Antes de que Kenichi pudiera excitarse con Niijima, Shigure ya estaba repartiendo sus protectores de brazos especialmente hechos a los comandantes de la Alianza Shinpaku. Una vez que todos los tenían puestos, Shigure los atacó rápidamente a todos, y cada uno de ellos levantó instintivamente los brazos para protegerse. Ukita realmente reaccionó a los cortes, a diferencia de la última línea de tiempo donde no tenía ni idea de que Shigure había atacado. ¿Para qué fue eso?, gritó Ukita, sin darse cuenta de los gestos de aprobación que Miu, Kenichi y Niijima le dieron. «Espera, mira estos protectores de brazos», gritó Takeda sorprendido mientras miraba hacia ellos. «¿Desviaron su espada?», preguntó Freya con asombro. «Todos, miren más de cerca», dijo Siegfried mientras examinaba de cerca los guantes. «No están hechos de tela, sino de fibras de metal finamente tejidas». Shigure explicó que cada eslabón de la cadena había sido fabricado con el mismo calibre que una katana japonesa, con un procesamiento especial que le permitió crear esos guanteletes. Todos pudieron ver la cantidad de esfuerzo que se había invertido en esos guantes y rápidamente le hicieron una reverencia en agradecimiento. Shigure le restó importancia con un gesto, pero todos pudieron ver que estaba extasiada por recibir tales elogios. Una semana después. «Entonces, comienza pronto», tarareó Niijima mientras hacía girar una taza de jugo en su copa de vino. El anciano había estado ausente durante la semana, lo que significaba que la trampa había sido tendida contra él. «Entonces es hora de empezar a inclinar el tablero a nuestro favor», sonrió Niijima mientras marcaba un número antes de que finalmente lo atendieran. «¿Quién eres y cómo conseguiste este número?», preguntó Boris Ivankov. ¿Qué? ¿Cómo lo conseguí no es importante?, se rió Niijima. «Es mi mensaje el que quiero entregarle a tu amo. Mi amo sigue en la cárcel privada y de seguridad. Lo único que sé es que se llama Big Lock», dijo Boris.
Y que ya sabéis su ubicación, y vuestros amos han salido de paseo a pesar de estar encarcelados, dijo Nijima caprichosamente. ¿Cómo lo hiciste? Quiero decir, no sé de qué estás hablando, mintió Boris. No hay necesidad de ocultarlo, y no te preocupes, no diré nada. Sin duda, los guardias de allí lo saben y saben que no pueden hacer nada al respecto. Si los dos quisieran escapar, ya lo habrían hecho fácilmente, dijo Nijima. Más bien, quiero enviarles un simple mensaje. Eso es todo. ¿Y cuál es tu mensaje? Preguntó Boris. Que el sol eterno no es tan glorioso como ellos podrían haber imaginado, se rió entre dientes Nijima, eso, y Siegfried quiere agradecerle a su maestro por algunos consejos y revisiones en su partitura musical. Eso es todo, adiós. Boris miró fijamente su teléfono satelital con expresión impasible, preguntándose si debería cambiar de número. Boris, ¿qué pasa? Preguntó una voz. Boris se volvió hacia su amo, Alexander Gaider, y su compañero, Diego, que habían escapado de la cárcel para dar un simple paseo. Por supuesto, regresarían a sus celdas en señal de respeto. La llamada de Nijima se produjo justo en el momento en que Boris estaba con su amo, aunque por completo accidente. Acabo de recibir una llamada del gobernador general de la Alianza Shinpaku, admitió Boris, es sorprendente cómo consiguió este número, pero de alguna manera él sabe que tú y Diego están menos restringidos de lo que otros saben. Me pidió que les transmitiera un mensaje a ambos. Ah, ¿y qué es eso? Preguntó Alejandro con curiosidad. El eterno sol poniente no es tan glorioso como lo imaginabas, respondió Boris. ¿Y ese Siegfried te envía sus agradecimientos por su música? Ah, disfruté mucho del desafío, sonrió Alexander, aunque soy un hombre que prefiere los clásicos, sus partituras fueron bastante interesantes de revisar. Pero el sol eterno, interesante. Sea lo que sea, parece que no tiene la calidad de Diego, rió Diego. Boris, obtén más información sobre esto, ordenó Alexander, si no es tan hermoso como pensábamos, entonces podremos irnos pronto. Sí, señor. Saludó Boris.